muchas veces se habla un poco de esta idea desde este punto de vista de que son enfermedades de salud mental o enfermedades mentales, como si hubiera una falencia a nivel químico en el cerebro. Y estamos un poco lejos de eso. De hecho, hace más de 10 años por lo menos estamos hablando un poco de que en últimas hay bastantes estudios que demuestran un poco que realmente lo que llamamos ansiedad y depresión en sí mismo no termina siendo como tal eh, una causa completamente biológica, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Um, Parece ser que sí, hay unos cambios a nivel de neuro, pero parece que son más bien en términos generales como estados en los que podemos entrar, solo que terminan deteriorando nuestra vida de una manera muy crónica y es cuando empezamos a hablar en términos de lo que es la afectación en términos de salud mental de manera importante. Vale, ok. O sea, pero digamos que, bueno, en ese aspecto, bueno, acá hubo una falla de audio al principio que nos dimos cuenta por la producción que no estaba el micrófono activado. Simplemente, bueno, volvemos a presentarnos aquí. Pues yo soy Karma94, Carlos Mateo, y estamos aquí con Jorge Torres, psicólogo clínico, Ujú, en magíster en psicología clínica ujú, de la Universidad del Bosque. ujú. Y eh, estábamos hablando, gracias Bacora2468 por el follow. Estábamos Súper. hablando principalmente de la ansiedad, la depresión y cómo Ujú, estas no necesariamente van vinculadas, ujú, que fue lo que entendí, ujú, pero que a nivel neuronal, dependiendo de pronto de la persona y cómo ujú, reaccione, pueden ir o no vinculadas, que era ujú, lo que tú mencionabas ujú, al principio de como todo lo que puede conllevar, pues todo lo que está ujú, pasando alrededor nuestro ujú. y ya. Sin embargo, ahora sí pasamos a la escena del podcast para para entrar más a fondo en estos temas. Entonces, pues nada, te quería era comentar, o más bien preguntar, Ujú, digamos, esto de depresión o ansiedad ujú, puede darse, digamos, de manera genética, tipo, yo que sé, ujú. como el Parkinson, Ok. o es algo más de pronto que dependa, yo que sé, Ujú, si yo fui víctima de bullying en el colegio, entonces de pronto me ujú. puedo dar, o... Sí, de hecho los mejores modelos explicativos un poco de por qué las personas padecen ciertas dificultades tienen que ver con múltiples factores. Digamos, diciéndolo de una manera un poco sencilla, no es que un aspecto en tu vida, un solo elemento se configure para que tú empieces a tener ciertas dificultades a nivel emocional. Algunas personas podemos tener sistemas emocionales más sensibles que otros. Hay una parte muy importante de nuestro cerebro que, por ejemplo, responde a lo que es la amenaza y es la amígdala, la parte de la amígdala. Y Ujú. frente a esto, por ejemplo, hay personas que tienen mayor nivel de actividad que otras y puede depender, por ejemplo, de si mis padres, digamos, padecieron de algún trastorno de ansiedad o, por ejemplo, si vivieron en un contexto, digamos, o tuvieron un tiempo de vida bastante peligroso, por así decirlo. Ok, como una infancia muy, muy cruda, puede decirse. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay algo que se ha demostrado mucho y es que, por ejemplo, crecer en un ambiente donde ha habido guerra o donde ha habido como alguna tipo de problemática a nivel de violencia constante o dificultades económicas, hace que uno tenga mayor probabilidad, por ejemplo, para tener dificultades a nivel de depresión y ansiedad. Entonces, como te decía, estamos hablando de que uno puede entrar en estos estados y salir de estos estados dependiendo, por ejemplo, de diferentes factores, llámese experiencias de vida, estrés, o por ejemplo, si tu vida es bastante limitada, por ejemplo, con respecto a experiencias que te ayuden a vivir una vida mejor. A mí lo que más me gusta un poco de trabajar a nivel de la clínica es poder explicarle a las personas cómo no es su culpa tener depresión, no es su culpa tener ansiedad, pero si necesitamos salir de esto, tenemos que tomar la responsabilidad de ello y eso implicará en alguna medida forma cambiar un poco como el mundo en el que viven, no en el sentido de transformar el universo, sino transformar su propio mundo desde de las propias acciones que podemos tener. Ok, o sea, en el sentido como de desmitificar la depresión y la Ujú, ansiedad con... ujú, Porque, digamos, yo me he encontrado con personas de generaciones anteriores, ujú, pues a mí, que soy modelo 94, pero sí me he dado cuenta, digamos, que las personas anteriores, digamos, dicen,
la depresión, eso, o sea, ¿eso qué es? Eso simplemente es que usted está triste, como ocúpese y ya eso se le pasa. Pero, pero yo siento que por esa misma, de pronto, esa misma estigma que se tiene, o se tenía de pronto, porque ahorita ya como que No, claro, la está cosa ha más cambiado. normal, exacto. Afortunadamente, pues digo afortunadamente por la pandemia, porque pues a pesar que fue algo Horrible. totalmente horrible que paró al mundo y demás, siento que eso permitió que como que la generación actual dijera como, wey, cálmense, Ujú, poner, o sea, pegarle un puño a la mesa y ujú, decir, viejo, ujú, no solo por tener cosas debemos ser felices, ujú, sino, digamos, el sentir o lo emocional ujú. también afecta bastante. Claro, de hecho, ahí esto que propones me trae un poquito de recuerdos y es que justamente cuando nosotros empezamos en el 2019, o sea, hay unos ciertos estudios a nivel mundial de qué tanto las personas van a consulta, qué tanto padecen de depresión, y los niveles, digamos, como que en su mayoría de lo que era en el 2000 en adelante, hasta el 2019, como que se habían mantenido bastante estables. Y particularmente en lo que fue 2019, 2020 y 2021 tenemos un pico exageradamente alto en términos de cómo la gente va y busca Ujú. consulta, pero también cómo empezamos a diagnosticar problemas. Claro, obviamente si la persona busca más, o sea, si más personas buscan consulta, obviamente van a tener más diagnósticos. Pero Ok. entonces ahí estamos hablando de, esto es algo que tal vez no tenemos muy bien la respuesta en estos momentos, sino estamos hablando de, o es que empeoraron las condiciones de vida y entonces empezamos a padecer más de depresión y ansiedad, o simplemente empezamos a reconocer que de verdad el tema de la salud mental es mucho más necesario de lo que creíamos y entonces pues tenemos que hacernos un poco más de cargo porque el punto es que por ejemplo no es como que la depresión te inunde o la ansiedad te inunde y abiertamente te agarre hacia la cama y te impida como hacer como Te por ejemplo, tumbe. exacto, como por ejemplo lo que podría ser una enfermedad a nivel de dolor crónico, un cáncer que en serio de verdad de la cama no te puedes parar por el Ok. mismo dolor, sino que la ansiedad a veces puede venir como en diferentes niveles como de gravedad, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que las clasificaciones básicas son el episodio depresivo leve, mayor, moderado y grave. Ok. Entonces, por ejemplo, pueden ser personas que están sufriendo un montón, pero aún así como que son funcionales, por así decirlo, que pueden ir al trabajo, pero en su vida obviamente constantemente tienen pensamientos como desesperanza o esta ansiedad, este término que a mí no me gusta mucho, ansiedad de alto funcionamiento, que se refiere un poco a esta idea de constantemente vivimos la experiencia del mundo como algo bastante peligroso, pero aún así como que igual podemos hacer cosas. No lo hacemos de manera muy felices, pero lo tenemos que hacer y pues bueno, creo que ahí sí tal vez un poquito un comentario personal sería como, es que igual también el mundo te obliga a funcionar, o sea... Sí, es que esa es la vaina, ¿no? O sea, Ujú. porque como que estamos acostumbrados a que, no sé, como a competir con el otro. Bastante. Y pues, digamos, a nivel personal, yo me lo tomo como de, hey, o sea, bueno, Ujú. me explico. Antes de los 22 años, por ejemplo, yo, yo sí me sentía como de, parce, tengo que estar tengo que, digamos, a los 22 años ya tengo que haberme graduado, Ujú. tengo que haber cumplido ciertas vainas que uno mentalmente, por cómo se mueve el mundo, pues, o sea, ya veo una gente que a esa edad ha hecho tantas cosas Ujú. que yo digo como, güey, o sea, no es tan necesario competir el uno con el otro Ujú. por lo mismo, para de pronto no haber sufrido depresión o Ujú. ansiedad, sino que la misma competitividad que en general el mundo tiene es el que daña la misma sociedad. El Sí. consumismo también, el tener las cosas que de pronto, o sea, a nivel personal, no Ujú. sé si al chat le pase, pero digamos a nivel personal, hubo una época en la que yo decía, no, me falta, yo qué sé, me faltan unos audífonos, entonces me Ujú. los compré y uff, sentí alegría cuando los destapé, me los puse la primera vez, pero ya después como que, ¿para qué? O sea, ¿para qué los Ujú. compré? Y uno Ujú. siente como ese vacío y no. Me encanta que pongas esto, porque es que de verdad son varias cosas ahí con las cuales me gustaría mencionar un poco. Sí, el mundo se está volviendo no, desde hace rato es bastante competitivo, pero se vuelve competitivo no en el sentido de respetar también las habilidades divergentes, es decir, que tú seas capaz de hacer una cosa mejor que otra persona o que tal vez te vaya peor en otras. Por ejemplo,
si tú me preguntas a mí con el tema de las matemáticas, soy un asco, totalmente. Sí, recuerdo. Exactamente, no, fue horrible, horrible. Pero pues, o sea, con otras cosas me ha ido bastante bien y en ese sentido estamos hablando casi como que se mía a todos con una misma regla. Y a partir de allí pues se le empieza a exigir un montón más a las personas que no necesariamente pueden darlo. O sea, algo que me parecía muy molesto, por ejemplo, es dentro de la formación del pregrado, casi siempre tiene esta misma dinámica en donde, claro, tienes tus actividades, pero en sí mismo tienes que leer un montón. Y pues bueno, yo no tengo tanto problema, pero por ejemplo tengo una compañera que literalmente tiene la atención, parece un conejito, o sea, va saltando de parte en parte y como que no se queda con nada. Entonces, pobre persona, de verdad, leyéndose una lectura para un control de lectura o un quiz o un Sí, examen, sí, eso es. esa mujer pobrecita sufría unas lecturas, las lecturas de 14 páginas las sufría, imagínate una de 30 una de 20. Y pobrecita pues no es su culpa, en últimas su cerebro no funciona de la misma manera que el de los demás, porque pues bueno, o sea, todos tenemos esta capacidad de tener la atención, pero en ella particularmente saltaba mucho más. Y pues una lectura técnica no es tan estimulante en sí mismo, o Sí, sea, como tan científica, términos que uno no usa en el cotidiano. obviamente, obviamente. Entonces, claro, nos volvemos muy competitivos desde el todos tenemos que dar lo mejor y no siempre el mundo funciona igual para todas las personas. He conocido muchísimos consultantes que lastimosamente no logran adaptarse a este modo de vivir en términos de voy, trabajo a las 7 de la mañana, salgo a las 5 repita esto 6 7 días a la semana o 5 días a la semana. Sí, Porque es que abiertamente no lo logran, termina siendo bastante abrumador. O en serio, el mismo mundo también es bastante difícil para algunas personas. O sea, hay personas que les va mejor con el rechazo que otras personas. Y justamente creo que es una experiencia muy desagradable el hecho de tú intentarlo, hacer lo mejor posible y no lograr nunca dar con el éxito. Llámese que te acepten en un trabajo, te acepten en una formación académica. ok. Ah, Obviamente da duro, te hace sentir menos. Ok, sí, porque yo creo que, digamos, lo que mencionabas, todo eso, quizás en ciertas personas también genere lo que, pues, en Latinoamérica, imagino, en los países Ujú. hispanohablantes, el importaculismo, Mm, que genere eso, es como de, ¿para qué me meto en eso si va a haber alguien mejor que ujú, yo? Y ujú, como que uno mismo se desanima a ujú, sí mismo ujú, en ese tipo de proyectos, por ujú. ejemplo. Eh, no sé, siento que es como muy complicado el generar algún tipo de, ¿cómo decirlo? Como de normalizar Ujú. estas cosas. Sí, y es cuando empezamos a entender un poquito cómo también funciona la ansiedad y la depresión, entendía un poco en esta situación, es decir, o en este contexto. Porque si tú lo miras, a mí siempre me gusta hablar de la depresión como esta pequeña metáfora en donde, pues bueno, si tú vas a un desierto, probablemente no veas que está floreciendo hermosamente un jardín, a lo largo vas a ver una que otra plantita, Sí, y es que a total. veces nosotros somos precisamente como semillitas que nos plantan en ciertos desiertos, pues la rosa, los girasoles, no veo que nazcan muy bien en el desierto en sí mismo y no es culpa del girasol en sí mismo. Sí, total. La depresión en sí, de hecho, la teoría, la hipótesis que más no la puede explicar, más allá en términos de, por ejemplo, dificultades a nivel hormonal, que realmente, por ejemplo, cuando uno tiene hipotiroidismo se asemeja mucho a un estado depresivo. Pero la hipótesis de lo que es la depresión en general Ujú. tiene que ver un poco con que tu vida carece de cosas que hacen que sea valiosa. Y es por Ok. ello que no se genera la suficiente serotonina o dopamina en tu cerebro. No es en sí mismo que tu cerebro no genere esto, sino que es que no le estás dando los nutrientes para que genere esta segregación de estos neurotransmisores. Piénsalo un poquito como, pues, si tú plantas una semilla de lo que sea, pero jamás la riegas, Sí, no da fruto. obviamente, y bueno, y puede que en algún momento llueva, la tengas afuera y de la casualidad, pero si la tienes plantada en arena, sin minerales en sí mismo, es poco probable. Entonces, cuando, de hecho, el tratamiento que más es útil para la depresión se llama activación conductual y no se basa en términos de hecho, hay estudios en donde se compite antidepresivo con la activación conductual y generan casi el mismo efecto, es decir, funcionan de la misma manera, pero parece que la activación conductual a la larga es muchísimo mejor en términos de prevenir que la persona recaiga en un estado depresivo. Oh, ok, o sea que la conductual, por ejemplo, puede ser Ujú, un buen, como tú lo mencionabas, como ujú, prevención
para que la gente no se vuelva como adicta a esas pastas antidepresivas de pronto. Claro, de hecho es interesante porque hay personas que con años y años y años de consumo de fármacos intentan la activación conductual y funciona mucho mejor que el fármaco. En términos de la investigación parece que compiten igual, pero yo he tenido la oportunidad de ver personas que entran con fármaco y salen sin fármaco de este tipo de tratamientos. También como personas que entran conmigo en este tratamiento y necesitamos meter el fármaco. O sea, como que ambos se necesitan, pero a la larga la idea no es que vivas dependiente de una pastilla en sí mismo, porque a la larga, como te decía, si tu vida posee valor, es muy poco probable que entres en un estado depresivo. Y se refiere a una vida valiosa, no en términos, ah, digamos, como de que poseas muchas cosas. Y ahí es cuando precisamente conecto un poco con, listo, los audífonos, vale. Eso puede darte un boost, porque bueno, se siente agradable. Sí, como la adrenalina. Exactamente, ese gustito de que todos tenemos al comprar, por ejemplo, o el obtener algo, porque pues es chévere siempre como esta experiencia de estoy obteniendo algo nuevo y lo estoy estrenando y bla. Sino realmente una vida que tenga valor. Digamos que el ejercicio típico es, si tú pudieras tener la vida resuelta a nivel económico, Ok. si no dependieras de la aprobación de nadie, si pudieras decidir básicamente qué es lo que quieres, pues cómo se vería tu vida en 2 o 3 años, o por ejemplo, si solo te quedara un año de vida, ¿qué harías con ese año de vida? Y ahí empezamos a hablar de lo que nosotros llamamos en consulta un poco como valores o direcciones de vida. Pues, digamos, la traducción más coloquial sería, ¿qué quieres para tu mundo? Ser un buen padre, ser un amigo presente, ser un amante entregado. Y ahí empezamos a conectar a la gente con este tipo de acciones que los puede acercar. Bueno, ¿cómo puede ser un amigo presente? No, pues escríbele por chat, de pronto planteen una salida, váyanse a comerse un helado. ¿Cómo puede ser un hijo amoroso? Pues escríbele a tu papá, a tu mamá o a algún familiar como buenos días, te quiero mucho, gracias por todo. Cosas pequeñas, o sea, uno dice, y de hecho el dicho que tenemos ahí se lo roba un profe y es los pequeños grandes pasos. Cosas pequeñitas que le empiezan a dar valor a la vida y eso particularmente parece muy simple, pero es uno de los tratamientos que más funciona para la depresión y de hecho es uno casi como de el gold standard, le llaman en inglés, es como el tratamiento de predilección para la mayoría y funciona muy bien. Y pues estamos hablando en términos de que ya la investigación es en términos de si funciona, sino de cómo lo hacemos más eficiente, es decir, pasar de un protocolo de 8 sesiones, por ejemplo, que serían más o menos 2 meses de tratamiento, Ok, a vale. protocolos de una sesión, es decir, 1 hora. Y si funcionan, no para todos, pero es interesante porque, pues bueno, personas con un estado depresivo, una sesión y abiertamente funciona y vemos hacer un seguimiento a 1 año, 2 años y vemos que funciona, pues algo tiene. Y que digo de pronto yo también como la, ¿cómo decirlo? Depende pues de la persona, ¿no? Qué tan abierta puede llegar a ser con el terapeuta en este caso. Claro. Es como bastante complejo. Digamos, lo que dice aquí Glocorago, que gracias por el mensajito, dice, ¿por qué tiende uno a compararse con los demás? Y eso pues lo deprime de alguna manera. O sea, Ujú, ujú, todos quieren como, ¿qué dice acá? Sí, todos quieren como conseguir lo que se proponen, ujú, pero siento yo a nivel personal ujú, que a pesar de que tú tengas una meta ujú. y si no sea algo que me pasó y digamos que mi chat sabe eh, y son conscientes que yo les mencioné, o sea, yo viví en Londres un año Ujú. y cuando pues no se pudo por cuestiones X o Y, o sea, yo volví como triste, caído, Claro. que según, digamos, los artículos que tú me compartiste, Ujú. de hecho te tengo un par de preguntas por ahí Dale, no te en preocupes. la chistera, eh, sentía como o sea, yo sentía que estaba como triste, como decir, mierda, güey, o sea, no lo logré, Ujú, pero era a lo que yo ujú, entraba, como de la ujú, comparación con los demás, de ujú, decir, bueno, hasta yo ya debía haberme graduado, me gradué el año pasado con ujú, 28 años, sí, 28 años, entonces es como esa necesidad de competencia la tenía antes ujú, y creo a nivel personal, digamos, no tristemente, pero de una u otra forma no he usado ese tipo de terapia ujú, porque sí siento que la gente debería usarlo y ujú, de ahí que pues te hablara ujú. para, para que
tratáramos estos temas acá en vivo, que la gente de pronto, si tiene preguntas y demás, las haga y pues en ciertos momentos, en ciertas pausas de pronto que tengamos para cambiar de tema, digamos al ansiedad o a los Ujú. TOCs, que también es otra cosa que Claro. de pronto podemos hablar, eh, para que tú respondas todas Ujú. las inquietudes que tengan las personas. Claro, me encantaría, o sea, lo que quieran comentarlo, escriban lo que yo voy a ir leyendo sus comentarios y voy a poder resolverlo. Y creo que esto que esta experiencia que me comentas en términos de, ah, pues que tu meta, tu plan no logró salir en Londres, aquí hablamos de dos cosas. Uno, claro, está la meta que no se logra, querías llegar a tal lado. Como la Ah, frustración. exactamente. Y la tristeza, la función de la tristeza como emoción es ayudarnos a reconocer que es importante o valioso, ya sea porque lo perdimos o porque lo carecemos. Lo que pasa Ok. es que es una emoción un poco difícil en el sentido de que te alarma de que hay algo valioso que se perdió, que está carente, pero no te dice cómo recuperarlo, no te dice hacia dónde dirigirte si es que te falta. Entonces, como que ese es el problema también muchas veces con la mayoría de los consultantes y es um, tenemos esta cantidad de emociones que las experimentamos, que las sentimos como una señal de alarma de tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer. Y ahí Ujú. es cuando entramos a terapia un poco como a identificar precisamente qué es lo que tenemos que hacer. Porque hay personas que tienen una vida, por ejemplo, muy exitosa a los ojos como socialmente hablando, es decir, tenemos trabajo, tienen dinero, pero carecen, por ejemplo, de cosas valiosas como una familia, una pareja, Ujú. o experiencias gratificantes, como por ejemplo el trabajo es demasiado dominante, entonces un hobby que aman mucho son los videojuegos y jamás pueden jugarlo. Y eso hace que nosotros empezamos a experimentar este estado de tristeza inicialmente, que posteriormente si no lo atendemos termina cayendo un poco en este profundidad de la depresión, que ya terminamos obviamente mucho más afectados, con desesperanza, con irritabilidad, con frustración, con pérdida, inclusive paradójicamente cuando se sostiene demasiado el estado depresivo se tiende a perder el mismo sensación de placer por cosas, entonces Sí, empieza sí, a sí. complicar mucho la situación. Entonces cuando te das cuenta, pues tiene mucho sentido que te sintieras triste frente a esta situación, porque pues bueno, tenías una meta, pero también tenías cosas en esta vida, en este país, que eran valiosas, que eran gratificantes, que justamente pues las querías recibir o no las estabas recibiendo justamente acá De en la Colombia. forma que quería, ¿no? Sí, Exactamente. sí, sí. Y las comparaciones es un poco la triquiñuela que hace nuestra mente en términos de veo que otra persona está siendo feliz o esta otra persona está teniendo éxito, entonces como yo puedo obtenerlo y la guía termina siendo estas comparaciones. Si X persona obtiene felicidad a través de un trabajo, probablemente yo también. Como que nosotros tratamos de experimentar esto, lo que pasa es que las comparaciones no las hacemos de una manera muy amable, sino las hacemos de Ok. me falta, porque te falta. Sí, exacto. O sea, y yo creo que ahí entra de pronto lo que es, obviamente, y pues la envidia como tal, Ujú, que de pronto puede darse entre la misma familia, o sea, ujú, digamos, no digo núcleo familiar, ujú. papá, mamá, hijo, hija, sino de pronto con algún tío, algún primo, alguna cosa que diga, eh, o sea, a usted por qué se le dan las cosas y a mí no. Ujú, Y es de pronto lo que yo pienso y lo que pues he entendido de lo ujú, largo que hemos hablado, ujú. es como que cada uno tiene su camino, cada uno tiene Ujú. sus Exacto. inteligencias, su tipo de inteligencia y pues eso es lo que le ha favorecido de cierta forma alcanzar esa meta que tenía Ujú, compartida con otra ujú. persona en ese momento. Entonces, pues la verdad sí siento como que se ha aclarado Ujú. un poco. Claro. Y, perdón, antes, te Tranquilo. corto antes, el gran Arion es un gran seguidor que ha estado casi siempre conmigo desde que empecé. Y él tiene una Ujú, ujú. pregunta. Dice, ¿qué tan importante es la confianza que le da el psicólogo al paciente para que el tratamiento sea efectivo? Espérate si te entiendo bien. O sea, la confianza que el terapeuta tiene con su consultante o el consultante hacia el terapeuta. Yo la entiendo del terapeuta al consultante. Te la Ah, repito si quieres como para. sí, sí, que por favor léemela otra vez. Dice, ¿qué tan importante es la confianza que le da el psicólogo al paciente para que el tratamiento sea efectivo? Ok, vale. Yo lo veo un poco más desde. Puede que esto no necesariamente responda específicamente a esto, pero igual voy a tratar como de hacerme a la idea de lo que es esto y espero poder responder. Nos, Y nos dices Arion si responde o no. porfa. Yo lo veo un poco con la...
desde la perspectiva que yo normalmente entro a mi consulta y es que yo tengo la esperanza de poder ayudar a todos mis consultantes, pero también que yo espero y tengo la esperanza de que realmente sean capaces de mejorar. ¿A qué me refiero? Si yo lo veo un poco más desde esta perspectiva y es si uno de terapeuta entra desde la primera sesión poniendo un poco sobre la mesa esta idea de no vas a mejorar, no vas a cambiar, Ujú. ah, vamos mal, vamos muy mal porque en últimas estás uno, comprando una idea que no necesariamente se puede reflejar y tal vez uno de terapeuta deje de hacer cosas que son importantes por el consultante. Es difícil porque por un lado no queremos fragilizar a las personas en términos de son incapaces, hagámoslos por ellos o Como de ellas. pronto hundirla más en ese Exacto. episodio que tiene. Ajá, es como eres tan incapaz de salir de la depresión que ven, yo te voy a sacar de ella y muy poco así, de hecho. Ujú. Am, tenemos que es medir un poco como no fragilizar y poder reconocer como esta persona está autónoma, pero tal vez no tenga las mismas capacidades que otra y veamos a ver cómo funciona, pero yo creo que es muy importante uno de terapeuta siempre plantear esta idea de que puede que uno no sea el terapeuta que va a poder ayudar a esa persona, Ujú. pero la terapia funciona o la persona tiene la capacidad también de aprender las herramientas para poder salir de esta situación, porque es que si simplemente te veo como, no, yo ya te vi mal. Ah, Ok, como ese sentimiento de pronto de la persona más no del profesional que se ujú, apodere ujú, del ujú, terapeuta, ujú, de decir lo que tú dices, como de verlo mal y ya como, no sé si se puede usar en estos casos, ujú, el prejuzgar ujú, a tu consultante es que ujú, les dices, ujú, ¿no? A tu ujú. consultante para decir como no, a ti no te ayudo, me voy con otra persona. Exacto, exactamente, exactamente. O esta simplemente idea de, bueno, te voy a atender porque pues bueno, me estás pagando, pero sé que nada va a mejorar porque pues ya creo que no eres capaz de mejorar. Eso Claro. obviamente va a indisponer, va a hacer que las cosas no fluyan y de hecho hay algo que es muy interesante. Ujú. Se han venido como muchas cosas en términos de investigación de por qué las terapias funcionan y parece que una de ellas es que tanto el terapeuta y el consultante le tienen fe o esperanza a que la cosa funcione. O sea, lo que nosotros técnicamente le llamamos como motivación al cambio, pero es un poco como Ok, qué tanto tú crees que este tratamiento te va a poder ayudar y qué tanto el terapeuta. Porque es que si yo te vendo, y piénsalo igual de esta manera, si yo te vendo un carro sí. básicamente sin la esperanza, o sea, diciéndote como, pues no lo he probado, pero no le tengo mucha fe. ¿Lo comprarías? Sí, claro, no lo anima a uno a hacer eso. Así puede ser el mejor carro o se vea excelente o inclusive otras personas hayan dicho porque, pues bueno, quien te lo estoy vendiendo soy yo soy entre comillas el experto, entonces no tiene mucho sentido desde allí. No, total. Y digamos, bueno, de pronto no es una pregunta que nos hayan escrito Ujú, porque ujú, pues se me acaba de ocurrir y de pronto es decir, por ejemplo, que las familias que ujú, tengan sus, yo qué sé, yo soy un padre de familia, por ujú. ejemplo, y noto que mi hijo está, que no lo soy, aclaro, no soy padre de familia, pero digamos que noto que mi hijo o mi hija pues, la siento que ha cambiado, que es Ujú, diferente, que ha ujú, durado, yo qué sé, 2 semanas, ujú. que tiene somnolencia, que no duerme, no descansa. Eh, ¿Cómo puedo de pronto yo como, a ver, cómo lo digo? Creo que tengo dos ideas en la cabeza, pero entonces vamos a la primera que Dale. se me acaba de venir. Digamos, como padre de familia, ¿por qué de pronto mi hijo Ujú, no como que no se desahoga de cierta ujú, forma conmigo ujú, y si se puede desahogar con un tercero, ujú, pues digamos un terapeuta, por ujú, ejemplo, en tu caso? ujú. ¿Por qué crees que se da? O... Son varias cosas, pero yo creo que la más grande es un poco esta sensación, esta conciencia de que la otra persona siempre tiene como una idea de uno, sea positiva, sea negativa, y tal vez contar ciertas cosas o confirme lo negativo o destroce lo positivo. O sea, piénsalo de esta manera y es que, pues creo que tus padres o sea, asumo, no siempre es así, pero asumo que tus padres en últimas te verán, o sea, o quieren de ti o tendrán una visión positiva de ti. Totalmente. Y si tú llegas y les dices cómo me estoy sintiendo de esta manera, probablemente sea como un choque muy grande porque es como, ¿pero qué? Y a veces los padres pueden llegar a culpabilizarse un poco de esto y termina siendo mucho más sencillo hablarle a una persona que simplemente no tiene una visión de ti, no tiene un preconcepto y que de hecho está entrenada a no juzgarte, porque
Sí, yo soy, o sea, la recomendación que siempre se le hace a los padres es revisar un poco cómo reaccionan ante las malas noticias, porque si reaccionan un poco desde la perspectiva de, "¡Ah! Pero ¿cómo se te ocurre? Pues bueno, digamos que, perdón, no querías estabilizarte, o si lo hacen un poco, pero si usted tiene de todo, obviamente, ya como cierto, como regaño, por así decirlo, por compartir. Sí, Inclusive pueden tener una reacción como muy, pero ven, cuéntame qué está sucediendo. Y pues, digamos, desde la perspectiva de la otra persona, es como yo no quiero ser una carga para ti, por ejemplo. Pues ok. piensa lo que a tu terapeuta tú lo ves y a la larga tú asumes que es el profesional y sabe cómo cargarse de esto o cómo desvincularse de esto. A tus papás pues los vas a tener ahí todo el tiempo como preocupados, o sea, en tu conciencia preocupados, por así decirlo. Entonces, Sí, claro, como que ya no piensan de pronto en ellos como personas, sino en pro de cómo hago para que mi hijo o mi hija esté bien, ujú. cómo mejore y todo el tema. Eso es algo que es bastante importante porque, de hecho, las personas que padecen algún tipo de trastorno de ansiedad o depresión tienden a tener un poco esa conciencia muy, muy grande de cómo yo afecto o cómo mis problemas pueden afectar a los otros y cómo quiero evitar lo que yo siento, pasárselo a otro. Ujú. Es algo que es muy común en mi consulta escuchar y es yo no le comparto esto a mi papá, yo no le comparto esto a mi pareja porque yo no, yo sé lo que se siente estar así, yo sé lo porquería que es esto, no quiero pasárselo a él o a ella porque pues al enterarse de este tipo de cosas y ahí es cuando también uno dice es Qué mierda. sí, y es aislante, es sí mismo paradójicamente aislante, o sea, ajá, porque es que no quieres hacer daño, pero entonces te lo guardas todo y te lo comes tú solo o sola y te alejas de la posibilidad de que te puedan ayudar, o puede que simplemente no puedan ayudarte, pero a la larga esto te jode, te termina haciendo muchísimo daño. Sí, y de pronto ahí tomo el comentario que puso Arian, que de pronto a mucha gente, afortunadamente, pues yo, yo no puedo decir Ujú, que a mí me pasó, ujú. pero digamos, él pone un escenario que es muy cierto, es como, cuéntame lo que hiciste, no te voy a pegar y pum, le pegan con un cinturón en la espalda. Exactamente, exactamente. Hay muchas personas que tienen un poco este escenario y digamos que lo hablo desde mi experiencia personal. No es como que me hayan golpeado con una... Exacto, como que no Ujú. sufrió de esa forma en la Sí. infancia. No es como no conociera personas que sí, lastimosamente, pero digamos que en sí, como que siempre estaba esta conciencia en términos de no entender o no comprender o como de querer apoyar, pero tal vez haciendo lo contrario justamente. Y es que sí pasa, o sea, pasa un montón, como, ven, quiero ayudarte, quiero entenderte y es como, pero muchas personas aprenden a escuchar para refutar y no para entender. Ok. Entonces, esa es mi experiencia un poco personal a nivel familiar a veces y es un poco esta idea de, claro, te comparto lo que estoy sintiendo, lo que pienso y la otra persona no lo hace con la intención de dañarme, llámese, bueno, un familiar. Pero lo devuelven un poco, pero esto no debería ser así porque tal cosa o esto no debería ser así por tal cosa y uno es como, O que le dicen, no, pero es que usted, ¿por qué se siente así si ujú, tiene ujú, todo? Y ujú, volvemos como al ujú. tema que habíamos Ajá. hablado antes. Y entonces, o sea, créeme que lo peor que uno puede hacer con una persona en términos de cuando se está sintiendo mal o está abriendo su sufrimiento es empezar a darle contraargumentos para que, entre comillas, se cambie su manera de pensar, porque pues, o sea, se está sintiendo ya de una manera y los Sí. argumentos lógicos a veces no tienden a cambiar la manera en que nos sentimos. Piensa, por ejemplo, en las fobias. Yo sé que una araña no me va a comer, yo racionalmente sé que no me va a venir a comer ni Sí, nada. es casi imposible. Ajá, pero pues obviamente hay personas que la ven ahí en la esquina y es como se paralizan, les salen corriendo. Hace poco estaba trabajando con una persona que no puede tolerar muchísimo las palomas, pero no Ah, es qué en sí madre. mismo como que, o sea, esa persona es como, mira Jorge, yo sé que no me van a hacer nada, a lo mucho deben cargar un montón de enfermedades o estar muy sucias, pero yo sé que no me van a hacer nada. Pero es que literalmente llega a una plaza de estas... Tipo la Plaza de Bolívar en Bogotá, por ejemplo. Exactamente, y el miedo, o sea, la sudoración es impresionante, se Hijo de madre. tensa, inclusive, o sea, está la taquicardia, está la aceleración de la frecuencia respiratoria, y particularmente me comentaba como en una ocasión simplemente una paloma le voló cerca, ni siquiera lo tocó ni nada, solo le voló cerca, y salió a correr Hijo de madre, qué como si pena. de un atraco se fuera, o como si Sí, hubiera sí, sí. estallado una bomba o algo así, o sea...
No, claro, es que... A punta de lógica no te vamos a sacar muy bien de la depresión o de la ansiedad en sí mismo porque te sientes como te sientes por una determinada razón y es justificable para ti, solo que para otro tal vez no. Entonces ahí es Ok. cuando vemos esta idea de por qué a veces el apoyo de otros puede ser muy problemático, porque pues tal vez te están tratando de ayudar o realmente tienen la intención de ayudarte con las herramientas que no necesariamente van a funcionar. Pues piénsalo, a nosotros no tuvimos cursos de cómo atiendes tu depresión, cómo atiendes tu ansiedad. A lo mucho me enseñaron a factorizar, a lo mucho me enseñaron química orgánica, Sí, los inorgánica. límites y todo. Exactamente, pero nadie me dijo como cuando sientas celos porque están en una situación de pareja con alguien y ocurra esto. Nadie me dijo cómo gestionar eso, nadie me dijo cómo gestionar el pensamiento de eres un fracaso, eres Sí, insuficiente, es que verdad. constantemente están ahí de todas maneras. Sí, no, total, esos pensamientos siempre, siempre como que se mantienen en la mente de Ujú, cada ujú, persona. Y de hecho, pues digamos, a ver, dice Ariel, ujú. otra preguntita. Cuando le das el diagnóstico a un paciente, luego se te ocurren mejores soluciones y les das vueltas y vueltas. Ujú. Generalmente yo trato de ser muy proactivo con que el proceso es entre los dos. Es decir, somos un equipo. No es como que yo te vaya a decir como, mira, por acá vas, Ujú. porque en ese sentido podría terminar siendo yo esta persona que dirige tu vida y no necesariamente tú. Y es que a la larga, pues la idea es que tú y yo dejemos de vernos en este consultorio. Ok, A la perfecto. larga, o O sea, sea... no tenerlo ahí Ujú, como, perdón la ujú, expresión, pero como se dice en Colombia, no tenerlo como una tetica y que ajá, que sea como un ingreso de dinero, sino que ajá. la idea es que salga de eso. Exactamente, y bueno, esto puede sonar un poco desagradable, pero el punto es que yo jamás desde mi consulta trato de volver dependiente a un consultante de la terapia en sí, porque tarde o temprano yo sé que como esa persona me necesitó en algún momento y tarde o temprano puede que ya no, otras personas también me necesitarán, entonces hay que también poder darle el espacio para que uno, la persona deje de sufrir, me Sí, parece que es claro. lo más importante, o sea, yo no quiero que la persona se prolongue y se prolongue y se prolongue porque necesito un nuevo celular. Total. Ah, sino también porque a la larga necesito Estrenando el iPhone 14. Sí, no, llevamos 4 años de consulta, pero me encanta porque pues bueno, ya Sí, tengo estos nuevos zapatos. sí, claro. Ya viste mi nuevo reloj. Generalmente trato de que sea muy autónomo y no tiendo a darle muchas vueltas, digamos, a esta idea de constantemente estamos evaluando si esto está funcionando, o sea, si el tratamiento está funcionando. Ok. Y lo comparto mucho y le pido a mis consultantes como que me digan, bueno, hacia dónde estamos avanzando, si ves, si no. Y cuando le doy vueltas, por ejemplo, a algo que no necesariamente está funcionando, trato de como en la misma consulta, les pido como, espérame, am, estaba pensando que esto estaba funcionando, pero me estoy dando cuenta que no por estas razones, quiero intentar algo distinto. Te propongo que hagamos esto. Ok. Si me dicen que sí, intentémoslo, ok, vamos. Y si me dicen que no, escucho un poco y digamos que ahí se genera como el espacio de debate porque... Como el feedback tuyo. Ajá, exacto. Claro, obviamente no es como que se dé un espacio para debate en términos de... Es que yo quiero que mis consultantes me digan, yo voy a intentar esto porque creo y yo soy más inteligente que tú o yo conozco más. Pues bueno, vamos a intentar, exploremos un poco esta idea. Siempre les voy a pedir un poco más que seamos experimentadores, por Ok. así decirlo. O sea, Estoy testemos tu contigo. hipótesis. Perfecto, sí, Ujú, como ser los científicos de ujú, laboratorio, pero ajá. en la Ujú, terapia. exactamente, y salto muy rápido también a poder darle, o sea, si hay un mejor tratamiento, si hay una mejor estrategia, voy a saltar siempre porque, pues bueno, si no está funcionando lo que estamos haciendo, pues bueno, sumar 2 más 2 pensando que en algún momento te va a dar 5 pues no va a funcionar. Va a ser un poco complejo, claro. Exactamente. Y digamos, bueno, no sé, me imagino que sí, que de hecho es algo que todos siempre tendemos a hacer, ¿no? Como Ujú, imaginarse o predecir algo que de pronto ujú, no sea cierto, ujú, pero digamos que te llegue un consultante, digamos te llego yo y te ujú, digo, mira Dogo, mira Jorge, ujú, yo me siento así, 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 me siento triste, me siento ujú, caído, no tengo ganas de comer, casi no duermo, ujú, estoy, en pocas palabras, estoy vuelto nada, estoy vuelto ujú, mierda, ujú, pero no sé por qué. O ujú, sea, ¿te ha pasado y digamos que haya consultantes que tú digas, él puede ujú. tener de pronto algún cuadro depresivo, pero que la Sí. misma persona no se sepa expresar? Sí, de hecho pasa un montón, porque es que
De hecho, eso es lo que se nos entrena un montón, y digamos que en las que llaman técnicamente las asignaturas de entrevista clínica, porque Ajá. es que los consultantes no tienen por qué entender ni saber qué es lo que tienen, o sea, un consultante puede Para eso decirme están ustedes, para que van a exactamente, decir. o sea, el consultante me va a decir, mira Jorge, es que tengo todo el tiempo este tipo de pensamientos en mi cabeza que no quiero tener, y que me obligan a hacer cosas que no quiero hacer o que no encuentro otra manera de hacer, o sea, de calmar eso que terminando haciendo otras cosas, que por ejemplo es lo que nosotros terminamos llamando un trastorno obsesivo compulsivo y es, tengo esta idea en mi cabeza que no quiero, Sí. y necesito neutralizarla, digamos, limpiando 30 veces algo o algo. Piénsalo un poco desde esta idea de que en el TOC de contaminación, que es como el más típico, el más conocido, el pensamiento que la persona no quiere tener es que eso está contaminado, pero es que esa contaminación es grave, es decir, se va a poder enfermar y se va a morir a través de eso. Y ese pensamiento no se va hasta que esta persona limpia la superficie como unas 30 veces o toca el pomo unas 80 veces. Que ese de pronto ese talk fue también que se impulsó más ahora Ujú. con la pandemia, que las gente, Claro. las personas eran como, no, que hay que lavar el mercado siempre que uno Ujú. llega, que sale, De todo el hecho, tema. yo tengo un familiar que justamente, no sé por qué, pero se enganchó un poco con esta idea de que teníamos que lavarnos las manos 3 veces, y si no eran 3 veces, entonces quedaban sucias. Ah, ok. Y no podía tolerar la idea de que me la lavara 2 veces, así ocupara la misma cantidad de tiempo, o sea, tenía que, básicamente era todo el ritual. O sea, Abrir la sí, llave, mojarse, jabonarse, lavarse, cerrar. Y otra vez, enjabonarse, otra vez. ah, Y claro, obviamente, pues de tú repetir tantas veces eso, tarde o temprano puede que te salga una dermatitis, porque pues obviamente estás exponiendo demasiado. no, y que la cantidad de químicos que uno también, los jabones tienen Ujú, para ujú, combatirlos, de pronto también pudren ujú. de cierta forma la piel. Exactamente, hay, por ejemplo, una consultante que tenía esta idea de que se le había quedado la estufa prendida constantemente, esa era su obsesión, la estufa Ay, está no, prendida. es que ese pensamiento sí es muy... Es que todo lo podemos Salí, lo tener. dejé y tal. Todo lo podemos tener, pero ella pobre persona, de verdad, lo sufría tanto que tenía que ir a revisar unas 8 veces antes de poder salir de su casa y revisaba y revisaba, tanto así. Y es que llegó el punto en donde cerraba el registro del gas, o sea, ya no había gas en la estufa, cerraba todo y aún así se volvía a revisar si Sí estaba las... cerrado el registro. Exactamente. No. Entonces, claro, obviamente, pues eso te está consumiendo un montón y es que finalmente tu mente te está sacando un pensamiento que, si bien es una buena alarma, no queremos que el gas esté abierto todo el tiempo, Sí, claro, para evitar. no queremos morir, pero como al obedecerle tanto tiempo, estamos haciendo cosas que te están haciendo daño y muchas veces en sí esa es la idea también de lo que es la ansiedad, o sea, esta anticipación constante a cosas que no pueden salir, o que pueden salir mal, o que constantemente tienes como miedo de que puedan ocurrir y cómo te adelantas a los hechos, por el hecho de que igual nuestra mente tiene esta capacidad de hacernos sentir muy carne propia algo que todavía no ha sucedido. Funciona, el ejercicio típico que utilizo en consulta es piensa en tu comida favorita, Ok. y trata de recordar la última vez que te la comiste y trata de recordar la textura y trata de recordar un poco esta sensación en tu boca de este sabor, o de este objeto, y probablemente empieces a salivar. Sí, 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 estoy como la bandeja paisa, sé cuándo fue que la comí. Y es que funciona para ambos lados. Listo, acá lo acabamos de hacer con una cosa deliciosa y generalmente cuando se acerca la hora del almuerzo y estoy en consulta, tanto como mi consultante como yo terminamos con mucha hambre. Total, Y total. funciona para esto, funciona para la idea de, por ejemplo, hacia dónde te vas a ir. Por eso los ejercicios de imagina que estás en una playa son tan relajantes, porque es que realmente podemos imaginar que estamos en una playa estando a kilómetros de una. Pero esto funciona también para las cosas que son desagradables, como este ejemplo del gas está abierto, o vas a fracasar, o no eres suficiente, porque de hecho esos pensamientos tienden a verse muy reales. Hay personas, o sea, la diferencia, por ejemplo, entre una persona con ansiedad o sin ansiedad no es que tenga pensamientos en términos de un tipo u otro, es decir, yo puedo tener el pensamiento de que soy insuficiente, y otra persona puede tener ese mismo pensamiento, pero no los dos tenemos ansiedad. ¿Por qué? Porque yo puedo tenerlo, pero lo dejo pasar como, otra, como la canción vieja de un comercial, se me pasó por la cabeza. Pero la otra persona puede quedar dando vueltas y vueltas y evaluando si realmente en su vida ha hecho algo que valga la pena, o evaluar las acciones ser cometidas como errores, y quedarse dándole vueltas y vueltas a esto, o tratando de evitar, compensando, sobreexigiéndose. Y claro, pues obviamente yo estoy mucho más tranquilo porque pasó mi mente
este pensamiento de no soy suficiente, lo dejé pasar, versus esta otra persona que se quedó tomándolo como una verdad absoluta. Ok, sí, como ese constante pensamiento negativo en la mente, ahí es cuando uno de pronto puede decir, como, hey, de pronto puedo tener esto. Ujú, Sin embargo, obviamente lo que creo que hablábamos en una ocasión, no ahorita ujú, antes, sino en otra ocasión, era como de no ¿cómo se dice? O sea, no es ujú, automedicarse, sino ujú. autodiagnosticarse. Ah, es súper Eh, problemático. Eso es súper exacto, como para problemático. evitar eso, güey. Claro, porque es que a la larga tú puedes tener muchas ideas en tu cabeza acerca de cómo se llama esto, pero pues, a ver, yo llevo estudiando 5 años del pregrado, uno de la especialización y otro de la maestría, o sea, llevo estudiando 7 años como para poder decirte esto sí en este nombre y tiene este tratamiento, Ok. versus tal vez algunas personas que son como, bueno, tengo esta idea, Amigo Google. voy a googlear. Sobre todo porque, bueno, en Google puede ser esta idea de, listo, tienes un pensamiento que te ronda en la cabeza. Eso se puede llamar ansiedad, se puede llamar depresión, trastorno de estrés postraumático, se llama trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de adaptación. Tienes muchas opciones, hasta inclusive puede ser como, bueno, esquizofrenia. O A sea, la están red. todas las opciones, depende de qué tan bueno seas con Google y los lugares que visites, obviamente vas a obtener una respuesta muy generalizada o muy específica. Que hasta ah, puede ser la errónea. Exactamente, exactamente, porque igual la etiqueta no es tan necesaria o indispensable para poder hacer que el tratamiento funcione, porque es que en Ujú. últimas, más allá de la etiqueta, pues es que está pasando algo con tus emociones, está pasando algo con tus pensamientos y estás haciendo algo, básicamente, para enfrentarlo. Y lo que Sí, vamos a sí, hacer es sí. entrenar nuevas habilidades para que lo enfrentes de una manera distinta, que por lo menos te saque de este hueco. Totalmente. Y digamos, bueno, ya que tú te has escuchado hablar de de los Ujú, trastornos obsesivos ujú, compulsivos, o sea, ¿cómo sabemos de pronto si uno tiene algún TOC ujú, o si es solo, yo lo digo ujú, como coloquialmente se ujú, conoce como la manía, digamos ujú, que no, mi vaso lo tengo aquí, si no ujú, lo tengo aquí, o si está corrido, entonces ujú, lo ubico. ujú. Eh, ¿Cómo saber Ujú, de pronto qué TOC tendrá ujú. uno? Ok, Sin... vale. Hay diferentes tipos de TOC, por ejemplo, está el de contaminación, está el de ideas de violencia. En sí mismo, por ejemplo, lo que es la definición del TOC es básicamente yo tengo un pensamiento que me genera una sensación de malestar porque no lo reconozco como muy propio o no lo reconozco como propio, que me incomoda un montón sentir y tenerlo y que me obliga a mí o me lleva a mí a utilizar estrategias para tratar de neutralizar un poco ese pensamiento. Digamos de una Ok, manera más técnica, nosotros le llamamos los pensamientos egodistónicos, pero, egoistónicos, ajá, ¿vale? pero para no ser tan técnico, son como, piensa, No piensa, más casual. exacto, piensa que, bueno, el toque son patrones, ¿no? O sea, son establecidos en el tiempo. Todos en algún momento tenemos un poco esta idea de, es un pensamiento que no quiero tener en mi cabeza, la canción repetitiva que ya me quiero sacar, esta idea de que no dejé las llaves o el celular no lo puse a colgar antes de irme a dormir, etcétera. Um, todos tenemos este tipo de pensamientos que nos generan un poquito de incomodidad porque nuestra mente tiene este punto y esta tendencia a automáticamente querer analizarlo todo. Eso es lo que las mentes hacen, analizar y procesar información. Sí, es verdad. Lo que pasa es que a veces se engancha o nos enganchamos en ciertas cosas, ya sea porque las consideramos peligrosas o porque en últimas la sola idea es desagradable. Por ejemplo, esta idea de pensar que algo está contaminado y eso me va a hacer daño a mí, pues no es muy agradable de pensarla. No, Piénsalo un poco desde esta perspectiva de, por ejemplo, el toque de hacer daño. Se me cruza la idea por la cabeza de que puedo terminar haciéndole daño a alguien, pues es algo que yo no quiero, no me gustaría, pero la sola idea, como la podemos vivir tan real, empezamos a hacer un montón de rituales o lo que son llamadas compulsiones para poder neutralizar esto. Es decir, pienso, llega a mi cabeza la obsesión, a esa idea muy problemática de que puedo hacerle daño a alguien. Entonces lo que voy a hacer es que, no sé, voy a rezar el Padre Nuestro 30 veces hasta que pase ese pensamiento en mi cabeza. Y lo que pasa es que tarde o temprano por andar pensando, o sea, rezando tanto esto, pues obviamente te distraes un poco de ese pensamiento. Entonces funciona. Lo que pasa es que, o sea, pues te enganchas. no necesariamente, perdón, te corto Ujú, ahí, tranquilo. no necesariamente es un talk, digamos, tipo Sheldon Cooper Ujú, como de Big Bang Theory, ujú, que de pronto la mayoría lo ujú, conoce, ujú, que es como de golpear 3 veces ujú, la puerta. ujú. O sea, es más que todo lo que tú mencionabas, de pronto el tipo de pensamiento de Ujú, o hacerle daño a alguien, ujú. ¿eso también se puede considerar talk o un pensamiento ya más invasivo tirando a otra cosa?
Lo que pasa es que el tipo de contenido como que difiere un poquito de la clasificación de lo que es el TOC, por ejemplo, de contaminación, de violencia, Ok. ah, pero en general la etiqueta en sí misma está esta idea en tu cabeza que te genera tanto malestar y tanta incomodidad en tu vida que tienes que hacer un montón de cosas para poder neutralizar esta idea. Ok, Eso es vale. como el centro en sí mismo. Obviamente está, por ejemplo, lo que llamamos el TOC en términos de orden. Pero en ese sentido, las personas que lo hacen tienen un poco este punto de vista de, es que si está chueco, o sea, si está chueco va a salir mal, o si esto no está en este orden es O porque... si no está baja, abajo la tapa Ujú, de, yo qué ujú, sé, del ujú. servilletero. Y algo que nos conecta muchísimo como humanos, en general a todos, es un poco Sí. la idea de que hay un orden determinado para las cosas. Entonces, cuando en mi cabeza se pasa esta idea de eso está en desorden, me causa tanto sufrimiento que es como, tengo que Eh, moverla, tengo que hacer algo para que esto se vuelva un poco más en orden, ¿no? Que no, es... total, es digamos como de pronto, yo me considero que no soy tan desordenado, pero Ujú, soy un poco desordenado. ujú, Pero es de pronto ese pensamiento que uno dice, en mi desorden yo soy ordenado, pero de pronto a ujú, otra persona, mi desorden, a ujú. pesar que no sea mucho, es como, uy, esta vaina está horrible, Ujú. está paila. Claro, de hecho me recuerdas mucho a una compañera que dentro de su mismo desorden ella logra ubicar las cosas que tiene, porque es que su desorden tiene lógica para esta persona, no para el resto del mundo, pero para Sí, ella total. sí. Y pues ahí es cuando vemos un poco esta idea de el orden no siempre tiene que ser como este estándar de todo estructurado, a veces puede ser desestructurado. Total. El punto tiene que ver un poco con que tanto este orden se vuelve una necesidad para ti, es decir, si no está en orden, llámese recto, paralelo, diagonal, te genera tanto la idea, o sea, que no te cuadre tanto en la cabeza esta idea de si hay un desorden que tanto puedes tolerarlo o no tolerarlo. Vale, y digamos, bueno, una pregunta Ujú. que nos pone Bagora 2468, que de hecho nos siguió al principio del stream, es ¿el toque es ansiedad? Es dentro de los que o sea, los trastornos de ansiedad se clasifican principalmente entre lo que es ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, fobias sociales, fobias específicas. Anteriormente teníamos el trastorno de estrés postraumático, pero ahora lo retiramos. Cosas ahí técnicas un poco de lo que es la psicología. Vale. No. En el TOC, digamos que el TOC se clasifica como un trastorno de ansiedad en sí mismo, es por el hecho de que lo que es la experiencia más predominante es el miedo. Piensa que la ansiedad es la experiencia de miedo prolongada a través del tiempo. Y si te das cuenta en el TOC, mi pensamiento me está generando miedo porque pienso que puedo llegar a hacer esto o pienso que va a haber una consecuencia negativa por tener esta idea en mi cabeza y ahí es cuando tengo que hacer un montón de cosas. Lo que llamamos ansiedad generalizada es una preocupación crónica frente a la vida en general. O sea, es decir, todo me da miedo, todo me preocupa. No, total. Ok, pero entonces, digamos, por ejemplo, un Ujú, ejemplo que se me acaba de ocurrir, que digamos, yo voy conduciendo, ujú, entonces ujú, voy conduciendo normal en la calle sin problema, y veo, yo qué sé, que viene un carro, ujú. estamos en doble vía, obviamente, ¿no? Entonces, Sí. doble vía, voy conduciendo tal, y veo un carro ahí, Ujú, y yo digo, en mi mente, de pronto se me pase, que digo, ¿qué pasa? O sea, como imaginar, me imagino un escenario de que si me mando, entonces el man me ujú, estrella, yo salgo volando, ujú, me pasa esto, me llaman, llega la ambulancia, o ujú, sea, ese tipo, digamos, de escenario que me acabo de ujú, pronto de inventar, ujú. eh, ¿en qué cataloga, como, en qué espectro de pronto de ansiedad se catalogaría Ah, o eso ya es otro tipo de... no, o sea, de hecho es... no quiero co- sonar mal y espero que esto no se malinterprete y es todos podemos tener este pensamiento, o sea, todos podemos ir en el carro y imaginar este escenario en donde cogemos el volante y nos vamos hacia el otro carril y todos, o ok. sea, O sea, todos tenemos. Es normal, es ok. normal. De hecho, algo que yo conecto, el ejemplo, le pongo el ejemplo muchísimas veces a los consultantes con los que trabajo que tienen TOC o ansiedad, es esta idea de que a veces cuando voy manejando se me pasa por el pensamiento, se me pasa fugazmente el pensamiento de qué pasa si voy a alta velocidad y saco el freno de mano inmediatamente. Simplemente se me ocurre. Sí, sí, sí. El Ah, científico que está en ti quiere saber. sí, no sé. Y obviamente pues se empieza a desarrollar todo este escenario en términos de, bueno, ¿será que da vueltas? ¿Será que se para todo? Obviamente. El problema termina siendo un poco que tanto las personas terminan creyendo esos pensamientos, es decir, como el pensar que voy a accidentar a alguien es porque significa internamente que quiero hacerle daño. Ujú.
lo que podríamos empezar a hablar en términos de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ahí la idea puede significar algo sobre mí o puede hacerme, o sea, o puede generar algo y eso me genera tanto daño. O, la simple, o puede ser una ansiedad generalizada desde el sentido de que todo el tiempo estoy como que en este patrón de anticipar y pensar el peor escenario posible y siempre mi cabeza me está mostrando todo lo más horrible o estoy catastrofizando, es decir, estoy viendo catástrofes en todo. Digamos que en sí para diagnosticar una ansiedad o un trastorno obsesivo compulsivo empezamos a hablar un poco de qué es lo que te genera miedo, Ok. qué es lo que haces para enfrentar este miedo y qué tanto esto te está costando en tu vida. Porque, por ejemplo, pues nada, o sea, cuando yo tengo este pensamiento de jalar el freno de mano, pues Sí, sí. simplemente lo dejo pasar. Ahora, si me empezara a hacer rituales como por ejemplo rezar, estaríamos hablando de un TOC, pero si estaríamos hablando de que solo me engancho en esta idea y me preocupo y me preocupo y me preocupo y me preocupo, tal vez sería una ansiedad generalizada. Y el punto es que a la larga, pues, bueno, es, por eso te ponía esta diferencia. O sea, si yo lo dejé pasar, no me enganché con eso, versus otras personas que sí se quedaron dándole vueltas. Ok, o sea, si no es repetitivo es como Ujú, lo normal entre comillas, ujú, pero si ya se vuelve repetitivo, ahí sí ya ujú. se entra uno a mirar como... Ajá, y lo importante también, o sea, en términos generales para hacer un diagnóstico tiene que ver también con esta idea de qué tan repetitivo es decir, qué tan frecuente es en tu vida, pero también qué tanto estás haciendo daño a tu vida, qué tanto te está quitando vitalidad, ya sea porque te está obligando a hacer cosas difíciles o que no quieres hacer o que en últimas te están teniendo ciertos costos, pues bueno, por ejemplo, en la ansiedad generalizada las personas a veces dejan de salir por esta misma idea de preocupación de que pueda pasar algo. Ok. Entonces, pues te aíslas en tu casa, dejas de interactuar con los demás. Y pues obviamente te pierdes un montón de cosas porque pues a la larga en casa pasa cosas chéveres pero también fuera de casa y Sí, necesitamos una más afuera que adentro. y pues obviamente necesitamos cierta visión. Por ejemplo, en la depresión en sí mismo el problema no es estar triste o reconocer que tu vida no es valiosa, sino cuando le haces caso a esta tristeza en términos de aislarte, en términos de quedarte todo el día en cama, en términos de sentir esta baja nivel de motivación para no hacer las cosas, entonces, porque claro, pues si tú estás poco motivado para hacer cosas y le haces caso a esto, es poco probable que te levantes de la cama. Y en ese sentido, créeme que, por ejemplo, si quieres conseguir una pareja, no va a venir a tocarte la puerta Es como, y... oye, quiero ser tu novia. Sí, 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 exactamente. Y no. de hecho, o sea, si alguien, si un desconocido, una desconocida se te aparece en la puerta, obviamente, y te dices, yo soy el amor de tu vida, no le abras la puerta, o Es como, sea, ¿usted qué le pasa, güey? no Vaya. le abras, no le abras, por más de que estés necesitado de amor, o sea, probablemente no vaya a salir muy bien. De No vayas hecho, a salir vivo de esa situación. exactamente. Entonces, piénsalo que muchas veces dentro del estado depresivo las personas tendemos un poco como a querer conectarnos a redes sociales, ver videos, como distraernos de lo que está saliendo mal. Eso puede ser un alivio o inclusive dormir como una escapatoria para esto, este ruido que está en nuestra cabeza. El problema es que es difícil ver una vida muy valiosa cuando básicamente llevas 3 días, la mayoría del tiempo viendo redes. Pues que pues obviamente... Uf, es que esa es otra vaina, porque es que, digamos, viendo redes uno como que se llena de esa toxicidad que hay, tanta, la criticadera, que si Ujú, dijo A en lugar de E, que si dijo O en lugar de I, ujú, es ujú. como, uf, Es que la bien, saturación es eso es un absurda. tema de ingeniería bien, bien interesante en términos de ingeniería. Nosotros lo llamamos ingeniería conductual y es que piensa Ok. lo que lo agradable te consigue un like y a lo mucho un comentario, pero lo desagradable te consigue un comentario, una reacción y un debate. Y pues a la larga eso, lo que las redes sociales quieren en últimas es mantener a las personas más tiempo conectadas dentro de las redes sociales, no fuera de las redes sociales. Es que ese es como el amarillismo Ujú, vuelto red social, literal. ujú, Es porque como que quieren fundar a todo el mundo, quieren ujú. cancelarlo. O Es que si tú te sea, das cuenta, mira que cuando las cosas, o sea, le sale bien a un creador de contenido, como que, oh, qué cool, chévere, está haciendo bien, saca un libro, genial, nice, pasa. Pero ocurre una polémica y 40 30 videos de eso, un comentario de 3 meses. Por ejemplo, ponte a mirar tan solo a la Shakira y al Pique, cuánto tiempo les comentaron, o sea, sí, cuando tuvieron los hijos les tomaron una foto y los entrevistaron una semana. Ahora, con el tema de los cachos, eso fue 2 meses y una canción. sí, no, literal, 2 meses y hablando de algo que de pronto es tan común como el que las parejas se separen, güey, como ya listo, se abrieron Ujú. y ya. Sin embargo, digamos acá el clan del vicio dice, ya me dio ansiedad. Es que es Ya me normal, dio todos podemos ansiedad. experimentar en sí mismo la ansiedad. El problema es cuando
nos restringe mucho. La ansiedad, yo siempre utilizo esta metáfora y es que la ansiedad es un poco cuando tú le haces caso a tu mente, como cuando, imagina que estuvieras en un cuarto encerrado con un cachorro de un tigre, por ejemplo, Ok. y empieza a gritar. Obviamente, pues tú te vas a asustar porque pues no es un gatito, es un tigre. Sí, güey. Y pues bueno, Tiene sus pensamientos ya. Ajá. Y pues bueno, cuando los animales tienen hambre, pues uno también puede llegar a hacer la comida. Entonces, mientras no te coma, vas a estar vivo, listo, vale. Ok. Pero el problema es que cuando tú alimentas a este tigre con todo el tiempo, pues ya no es un bebé, empieza a crecer y cada vez restringe más. Y así es la ansiedad. Le haces tanto caso a tu mente sobre acerca de las cosas que pueden salir mal y te anticipas o digamos que intentas compensar ciertas cosas o evitas cosas que pueden salir mal y restringes tu vida tanto tiempo que ya a la larga pues obviamente va a venir la depresión porque ya no tienes cosas agradables o también dentro de esta misma depresión empiezas a cogerle miedo porque como estás tan metido en esta idea de que no eres capaz de hacerlo pues cuando lo vuelves a hacer le tienes un montón de miedo. Yo antes de la pandemia manejaba y después de Sí. la pandemia bueno volví a manejar pero digamos que es un antes y un después, es decir antes de la pandemia no tenía un poquito más de confianza Ok. y me costó 6 meses volver a El retomar confianza. retomarlo. Claro, porque inclusive pues, es un carro mecánico, no le perdí el tiro al clutch. Ah, jue madre. Porque en últimas dejas de hacerlo, es lo típico. Si no lo haces todo el tiempo, empiezas a perder la habilidad y tu mente te empieza a decir, uy, lo estás haciendo mal, puede que fracases. Y si le comes cuenta de eso, pues dejas de intentarlo. Pero si dejas de intentarlo, te quitas la oportunidad de que cosas tal vez buenas pasen. Dejas de vivir experiencias. Claro, pueden pasar cosas malas, obviamente, pero Sí, total. inclusive también esa es una idea que nosotros le vendemos mucho a los consultantes y es cosas malas van a pasar y pueden pasar. Necesitamos es que aprendas a enfrentarlas independientemente de. Vale, perfecto. Y digamos, retomando lo que de pronto como desde tu punto de vista, pues de terapeuta, Ujú. eh, digamos lo que dice el clan del vicio, saludos de paso, Me encanta. que él dice como que hay que destruir a las redes sociales. Y Ujú. de hecho, o sea, yo entiendo el comentario porque con él estuvimos hablando hace que como semana y media más o menos en Ujú. un stream, que era lo de la toxicidad, lo digamos, lo de Piqué y Shakira que tú Ujú. Ujú. mencionaste, que es como, parce, ya la gente se toma como el, que yo, para mí, es como ya no es libre expresión, sino el descaro de hablar de la Ujú. gente sin fundamento, sin nada. Y esa misma toxicidad siento que debería ser frenada y Ujú. yo le proponía de pronto al clan que, güey, o sea, las redes sociales de pronto son un trigger, son Ujú. como un impulso Ujú. de generar ese tipo de enfermedades mentales Ujú. Ujú. o síntomas eh, y que estas redes sociales deberían sí o sí, en mi concepto, Ujú. sin saber de leyes, sin saber de nada, deberían ser tipo, por ejemplo, para crear tu red Ujú. social, tienes que meter tu ID, tu Ujú. cédula, tu número de identificación, que, que sepan como, hey, esta persona fue la que dijo tal Ujú. cosa. Entonces ahí ya siento yo que se terminaría ese tipo de bullers, Ujú. como la gente que nos hace bullying Ujú. virtual, y eso creo que ahí ya separaría de pronto bastante esa toxicidad que se está viviendo Ujú. para no, o sea, porque ya dicen como, güey, ya tengo que meter mi tarjeta, mi identificación, ya saben de pronto dónde vivo, dónde estoy, entonces me cohibo ya de no ser tan, nosotros en Colombia decimos como tan lámpara, como tan lanzado Ujú. ah, pero es que yo soy mejor que usted, porque es tan manco, digamos yo que Ujú. juego videojuegos, yo, sí, güey, o sea, yo no soy el mejor, pero pues tampoco es porque me digas, estás manco. Ujú. Ujú. No, y las redes sociales te dan mucho anonimato, entonces, pues Es claro, o verdad. sea, si tú le dices eso a una persona, digamos, jugando un partido de fútbol, am, probablemente esa persona pueda golpearte en la cara. Eh, pero eso no pasa acá en las redes. Y es difícil porque igual es complicado regularlas de una manera muy útil. El anonimato que te entregan las redes sociales es muy grande. Creo que tienen cosas muy bonitas como el hecho de que puede conectar. O sea, por ejemplo, ahorita estamos conectados con personas que, pues, si no hubiera sido por esto, tal vez jamás estuvieran conociendo esta información o nunca nos estuviéramos viendo. Pero también como que da la oportunidad para que el mismo anonimato se vuelva una experiencia en donde no hay consecuencias con respecto a muchísimas de tus acciones. Creo que
es difícil regularlas y finalmente pues me gustaría decir que las redes sociales pues, van a cambiar, pero es que son un modelo de negocio muy Es lucrativo que tal esa y es como la son. vuelta. Sí, baila. O sea, porque digamos las mismas redes sociales lo escuchan a uno. Que Ujú, digamos, yo que sé, estamos hablando de esto y capaz ahorita nos metemos a TikTok, por ujú, ejemplo, ujú. y nos sale videos de terapias Es impresionante. o aplicaciones y es como, parce, literal, no puedo pensar algo porque ya la aplicación me dice como, tal, listo, acá te Ujú, tenemos la solución. ujú. Es Es impresionante. absurdo. Por ejemplo, mi Instagram, mm, por la manera en que he alimentado el algoritmo, me saca dos cosas. Temas de psicología, de depresión, de ansiedad Sí, sí, sí. o perros, o sea, perritos Opa. mascotas, que es como lo que más le Ok. tiendo a dar like. Ah, bueno, videojuegos también, pero entonces es eso, o sea, como que en últimas estas redes sociales están enganchadas un montón en alimentarte lo que creen que necesitas o quieres porque lo mencionaste una que otra vez. Ah, Sí, es verdad. Y pues digamos, aquí te leo de una vez, Clan, que ya llegó el mensaje, está fresquito, me salió del encanta, me horno. encanta. Dice, igual si un anónimo te dice algo que te hace mal, creo que el problema está más en uno que en el anónimo. Ujú. Y dice Arion como, si un anónimo me dice algo, te saco la IP y le mando un misil ruso. O sea, en plan, obviamente recocha. Claro. Y complementa Clan diciendo, o sea, él es un pelotudo, pero uno tiene que saber que eso no te tiene que importar. Y lo que mencionábamos de pronto, Ujú, volviendo como a lo ujú, principal, digamos, no todos tenemos como esa facilidad de decir, como lo que mencionaba, o sea, a mí me dicen manco y a mí me resbala, o sea, me importa un claro. carajo porque pues yo, o sea, entre mi Ujú, forma de jugar, yo sé que soy bueno ujú. en ciertas cosas, no en todo, como todo el mundo, me imagino, Exacto. pero es como esa inteligencia, de pronto, inteligencia emocional, no sé si está bien usado el Ujú, término, ujú, de que digamos, yo puede que me lo aguante, pero ujú, puede que haya alguien que tenga ujú, mucho hate ujú, y que lo que mencionábamos, como de gotica a gotita, ujú, el vaso se va llenando y llega un momento en que explota y puede que no sea ujú, tan grato ujú. o tan violento como la gente esperaba. Claro, o sea, o sea, tú y yo podemos dejar pasar esta idea de, bueno, manco, y listo, si lo recibes un día, tú puedes empezar a dejarlo pasar y obviamente no pasa nada. En últimas, todos los días recibimos también cierto nivel de comentario que no es en sí mismo agradable. Total. Pero cuando lo empiezas a volver tan repetitivo, tu mente empieza a un poco como a dudar esta idea de si será verdad o no será verdad. Y cuando empezamos a ver esto, nuestra mente tiene esta capacidad de empezar a buscar evidencia de lo que cree o de lo que tiene la posibilidad de, porque en últimas te está tratando de proteger, te está tratando de proteger de que seas un mango. Sí, sí, sí. Entonces, esto te llega, de lo repetitivo, te llega a entrar la idea, te llega a entrar la idea tanto así que puede que te termines enganchando un montón. Creo que, claro, es nuestra responsabilidad cuidarnos de lo que los demás nos dicen, porque probablemente el otro no se va a hacer responsable de lo que tú sientes, Ujú. y no. Pero también creo que es importante hacer una conciencia social de que tanto uno, por decir un comentario que cree que en ese momento es inofensivo, no se da cuenta de que puede haber un trastorno muy, muy grande, porque de hecho tú en estos momentos me puedes decir, Manco, a mí es como, sí, me lo han dicho un montón de veces jugando en línea. Y les doy toda la razón, ahí sí les digo como, tienes toda la razón, por eso solo juegos con sociales, nada competitivo. Total. Eh, pero obviamente puede que en algún momento te cale con algo que realmente, o te llegue a algo que realmente es importante. Por ejemplo, a mí me pasa de largo el tema de Manco y les doy toda la razón. Ahora, si tú me dices el tema de que tal vez estoy siendo un mal terapeuta, o un mal novio, o un mal amigo, pucha, eso sí ya me hace sentir mucho más como, ¿y por qué lo estará diciendo? ¿Será que es Porque es verdad? como más personal, te afecta más Toca como mis el... fibras valiosas, toca algo que es valioso para mí. Y bueno, por ejemplo, pues, o sea, si tú fueras un jugador más competitivo y estuvieras relacionándote un poco más en el escenario, no sé, de los eSports, por ejemplo, puede llegar a ser mucho más valioso porque en últimas es tu carrera y no quieres que tu carrera sea definida como el banco. Ok, perfecto, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Y digamos lo que tú dices, Clan, lo que nos escribes aquí es como, bueno, las cosas escapan del control de uno, tenemos que Ujú, aprender que no deberían afectarnos, ujú, ser
de cierta forma estoico, como él nos menciona, Ujú. y dice que cree que pues el ignorar a esas personas les duele más a ellos que Ujú. ponerse uno a discutir con ellos mismos. Claro. Y yo sí siento que eso es verdad. Digamos, inclusive hubo un man, o pues digo un man como por ponerle género, Ujú. pero digamos hubo una persona que sí me escribió como, ah, qué man tan manco, mi sobrino es mejor que usted. Y yo le dije, pues sí, porque sea mejor que uno, porque ellos vienen con un chip Ujú. y juegan, ¿sabe? Esa gente, Ujú. si no crea, digamos, como bien lo mencionaba Arian, como si no crea un misil ruso es porque no le sale, no le sale la gana. Claro. Pero es eso, y digamos, para evitar eso, y como para, de hecho por eso es que estamos como hablando de todo este tema, para que de pronto la gente sepa de forma de pronto casera, Ujú. quizás algún tipo como de terapia se podría Ujú. decir que uno mismo se la haga, Ujú. digamos que estemos en casa, por ejemplo, los que están ahorita en sus casas y demás, que digan, yo cómo hago como para ir mejorando mi estado de ánimo, como en qué puedo pensar o qué puedo hacer. Claro, pues, digamos que bueno, son varias cosas, porque es que, por ejemplo, con el tema de uno puede ser un poco más estoico e intentar evitar que los demás te hagan daño y claro, lo mejor es simplemente tratar como de pasar esto por el filtro de es una persona que en últimas probablemente es un bully, probablemente si lo tuviera frente a frente no se atrevería a decírmelo jamás. Total. Y también lo que nosotros también hacemos un poquito dentro de sesión y es y que sí lo eres, qué hay de malo en esto. Claro, o sea, obviamente no es la idea, pero ¿y qué pasa si sí lo eres? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si eres manco? Bueno, pues en últimas la mayoría de juegos tienen una modalidad de ser fácil. Sí, sí, sí. Ah, y en sí también es un poco esta idea de qué tanto estás metiéndote a jugar por el hecho de que realmente quieres ser el mejor o qué tanto lo estás haciendo por pasar un buen rato. Y ahí te ayuda un poco con... Porque eso es lo que me conecta mucho. Y cuando las personas en juegos en línea me dicen como manco o cualquier tipo de comentario así como desagradable, pues simplemente es como, pues es que solo quiero jugar un ratito, no es mi vida, no es mi... eso sería como ese lado. Y en términos de poder un poco como tener salud mental en cosas pequeñas, yo siempre pongo esta idea de... Piensa que tu vida es un pequeño jardín en donde cada materia de tu vida es como un rol que tú tienes. Ok. Llámese el rol de pareja, llámese el rol de hijo, llámese el rol de padre, llámese el rol de trabajador, llámese, etcétera. ¿Listo? El rol que tienes también contigo mismo y es, bueno, las plantas no crecen solas, tienes que regarlas. Es decir, qué tipo de acciones puedes empezar a regarlas desde lo más pequeño hasta lo más macro. Es decir, como te ponía el ejemplo, bueno, cuando fue la última vez que hablaste con alguien que te importa un montón. Porque entre más tú hagas de tu mundo un lugar no en sí mismo feliz, sino un lugar que en últimas te guste habitar, tienes menos razones de querer dejarlo. Por ejemplo, si empezamos a pensar en estas ideas de querer acabar con tu vida desde la depresión. Sí. Y con respecto a la ansiedad, tiene que ver un poco con tomar esta estrategia. Nosotros le llamamos desengánchate en tu mente y es Ok. toma cierta distancia, o sea, canta tu pensamiento, por ejemplo, con voz de Elio Chillona. Es decir, por ejemplo, ese pensamiento de no soy suficiente he notado que le cuesta muchísimo a muchas personas. Y si lo tomamos en serio, claramente nos podemos empezar a enganchar en términos de cómo en tu vida hay ciertas estancias en donde te han demostrado que no eres suficiente. Ahora, pero si lo dices en voz chillona como no soy suficiente, como con voz de Elio o con voz de Speedy González, Sí, sí, sí. suena menos potente, suena menos Como fuerte. caricaturesca la vaina. Exacto. O darle gracias a tu mente un poco por ese pensamiento y es como, bueno, estás tratando de protegerme de algo. Pero generalmente como que el mensaje que siempre mandamos del desengancharse es no te tomes tan en serio tu mente por el hecho de que tiene la capacidad de presentarte todo al mismo tiempo. Y no siempre dice verdades. Muchas veces tomamos cosas muy literales que realmente no son verdad y tenemos la capacidad de decir qué es lo que queremos hacer. O sea, puede que mi mente me esté diciendo que no esté siendo suficiente, puede que de verdad mi vida me esté demostrando que no sea suficiente y que eso me va, yo tengo el poder de decir si lo dejo y me rindo y de verdad le hago caso a este pensamiento de que no soy suficiente para que lo intento o lo sigo intentando y tal vez en algún momento sí sea suficiente. Sí, sí, sí. Sí, es muy cierto, güey. O sea, y es que por eso mismo es que yo quería, digamos, empezar esta nueva sección de podcast. Gracias, Clan, nuevamente por estas transiciones. Eh, es el hecho de esto, o sea, de la salud mental que Ujú. siento que es importante. Yo, digamos, a nivel personal, yo sí siento que, y acá estoy siendo súper, hiper, mega
abierto y si me escriben algo pues ya no me va a importar porque lo que digo, o sea, como que Ujú, ya no sé si usar esta palabra o el uso sea correcto en este momento, ujú, creo que maduré en ese aspecto ujú, de decidir como güey, o sea, yo sentí que sufrí de depresión y ujú, bastante, pero por, digamos, el estigma que yo ujú, tenía en ese momento, que era lo que hablábamos de que queremos romper ese tipo de estigmas aquí, es el hecho de hablarlo, pero yo me lo callé, yo ujú, me callé, eh, duré, siento yo, vuelvo ujú, y digo, siento que ujú, duré deprimido como un año, ujú, que, que pues yo me acosaba, me despedía, todo normal, mis papás, mi hermana, mis amigos, hasta de pronto tú mismo ujú, me veías como, ah, este man está bien, ujú, actúa normal, actúa tranquilo, pero por dentro y ujú, en las noches cuando uno ya estaba solo, uno es como, o sea, como que sí me ujú, falta ese algo, como que me motive ujú, y esas vainas, y eso es lo que pues queremos ujú. cambiar. La idea de hablar de esto es quitarle el estigma. Y digamos lo que dice el clan, por ejemplo, cuando estás del otro lado y te toca el like de que no le interesa si vos ganas o perdés una partida, que vos estás intentando ganarla, Ujú, te saca un poco, o sea, relájate en tu sillón, ¿sí? Es ujú, como, güey, yo veré cómo lo juego, ujú, cómo lo gano, interesante. Si son comentarios de, no, mira, métete por acá en este mapa, por ujú, ejemplo, ujú, o agáchate, ujú, dispara, usa esta arma, usa lo otro, que es algo constructivo que sirve y que ujú. aporta y no algo destructivo como la mayoría de personas lo hacen. Claro. Y a ver, ¿qué me dice el clan? Dice, igual sé que uno no tendría que vivirse tanto las partidas. Es verdad, pero es que el gen competitivo es como, Claro. estos unos me mataron, ¿cómo me matan tan rápido? Y así. Claro, y no, y créeme, o sea, lo que más juego en línea es Halo y The Master Chief Collection. Uf, severo Sí, juegazo. no, puede que sea un poquito ya viejito y todo, pero de verdad que me encanta. Y sí, claro, uno se le mete la idea competitiva, pero es tomarlo con calma. Es como, claro, a veces puede, dentro del mismo calor del momento, dentro de la misma emoción, y claro, es agradable también uno lograr un strike de 4 o 5 Ah, abatidos, obviamente es agradable, total. pero también es importante tomarlo con el mismo consejo, o sea, no te tomes tan en serio tu mente, no te tomes tan en serio muchas cosas, inclusive lo que vale la pena tomárselo en serio, a veces no tiene, o sea, tómatelo un poco con calma. Porque igual estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes y en últimas no hay una fórmula específica, no hay una receta para vivir una vida valiosa o que valga la pena vivir o que tenga sentido, porque es que lo defines tú en términos de lo que tú quieres hacer. Para unas personas, por ejemplo, a mí siempre me ha parecido muy interesante estas personas que construyen su contenido a través de los cazadores de logros, Achievement Hunters, que No, no. buscan conseguir básicamente todos los logros de un Ah, juego. del juego, sacarle el cien por cien por ciento ciento tener el Ok. platino en Play. Y me Sí, sí, parece sí. bastante particular porque es una meta, pero o sea, a veces se puede perder un poco de vista el qué tanto lo estás haciendo por el 100% versus qué tanto lo estás haciendo porque lo estás disfrutando Ok. o porque te gusta. Porque claro, el 100% tarde o temprano va a llegar si tienes suficiente dedicación y tal vez habilidad, pero ¿y te gusta el juego? Por ejemplo. Sí, como lo disfrutaste, lo jugaste por lo que tú dices, Ujú, completar el 100%. ujú, Y no sé si estés de acuerdo de ujú, pronto, ya que tenemos bastantes vistas en este ujú. momento, no sé si te animes de pronto a contestar un par de preguntas de la Claro, gente que se anima a preguntar, lo que sea. claro, claro, Y, claro. de hecho empezamos con una que es de precisamente el clan que ha estado bastante activo, muchas gracias, Me encanta. que dice, ¿cómo puedo ayudar a alguien que se siente deprimido o con Ujú. acompañarlo es suficiente? Como no hay, es que no hay una depresión idéntica en todas las personas, entonces, o sea, como una fórmula específica no sabría decirte porque es que precisamente no la hay. Yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer, tanto para acompañar a otra persona, es abrir los canales en términos de qué necesitas. Es decir, y si no lo sabes, bueno, miremos a ver cómo lo podemos averiguar. El apoyo, el acompañamiento y el consejo son bastante útiles, pero generalmente lo que más ayuda a las personas en un estado depresivo a salir de eso son acercarlos a cosas que sean valiosas, sean Ujú. gratificantes, sean gustosas.
que los hagan sentir que tienen como cierto nivel de control sobre su vida o capacidad sobre la vida y romper un poco con esta, darle vueltas en tu cabeza a todo lo que está mal. Nosotros le llamamos en términos técnicos rumiar o rumia, Ok. que es darle vueltas y vueltas y vueltas a todo lo que está mal. Entonces, por ejemplo, uno puede acompañar y decir, vamos a comer un helado, vamos a tomar una cerveza, vamos a simplemente sacar tu perro, o acompáñame. Inclusive me acuerdo muchísimo que en algunas ocasiones simplemente era esta idea de con algún compañero, alguna compañera, estoy triste, me siento mal, o llevo un tiempo sintiéndome mal, vale, ¿qué quieres? Helado, comida, cine, etcétera. Ayuda un montón y creo que no es nuestra responsabilidad y eso sí lo digo con mucho, o sea, como muy directivamente, no tratar de ser el terapeuta de otra persona porque no necesariamente tienes las capacidades para hacerlo y están otras personas que tienen las capacidades para hacerlo. Que es de pronto lo que Ujú, tú decías, que de pronto uno peca por ofrecer esa ujú, ayuda, de decir, digamos, yo te ujú. digo, pues a ti no porque tú eres terapeuta, Claro. pero digamos, yo le digo, yo qué sé, a Arion, por ejemplo, Ujú. que está en el chat y fue el primer nombre que leí, digamos, como, no, güey, es que me siento mal, no sé qué, y de pronto Arion en chanza me dice, no, pues siéntate bien o siéntate derecho, alguna cosa, Claro. y de pronto eso lo destruye a uno aún más. Ujú. Entonces, sí, sí, es como presta la mano y ten la disposición digamos, como de escuchar qué es lo que necesita la otra persona y a partir de ahí trata de hacerlo y siempre tener la conciencia de, igual puedes embarrarla, así quieras hacerlo mejor, Sí, inténtalo de claro. nuevo, pide perdón, inténtalo de nuevo y creo que siempre es importante como ayudar a las personas a conectar con servicios de salud mental, o sea, siempre como que las personas me preguntan qué puedo hacer para tener mejor salud mental y yo les digo esta idea de que no hay una receta y que pueden buscar a nivel de libros, un poco a nivel general o en consulta qué tipo de cosas pueden mejorar porque hay que averiguarlo en tu vida qué es lo que te hace falta o qué tipo de herramientas son las que te necesitas o con qué pensamientos te estás enganchando que tal vez te esté haciendo un poco de daño, por así decirlo. Entonces, creo que una muy buena estrategia se basa en eso, acompañar y estar dispuesto a equivocarse, que está bien, y corregir. Ok. Y dos, bueno, evaluar qué tipo de cosas puedes hacer para acercar a esta persona tal vez a buscar la ayuda que necesitas. Es decir, y esto puede sonar un poco tonto, pero por ejemplo, si tú ves a alguien teniendo un paro cardíaco y no sabes hacerlo, no sabes atenderlo, pues obviamente tú no vas a hacer como, bueno, voy a coger un bisturí a ver qué. Claro, tus intenciones son buenas, Sí, sí, sí. pero deja un médico, una médica que haga ese Un trabajo. especialista encargado. Exactamente, am, porque pues bueno, están estas personas cuyo trabajo es eso y que de verdad tienen toda la disposición. Yo trato de apoyar mucho a mis amigos, a mis amigas, a todas las familias, pero siempre voy a hacer esta recomendación de si esto no te está funcionando, igual busquemos terapia, porque es que puede que yo con toda la intención te quiera ayudar, pero no sea suficiente. Y está bien no ser suficiente en ese sentido porque ah, puede que esta persona esté pasando por una situación que es mucho más compleja de lo que realmente puede ser una simple salida o un simple todo va a estar bien. Sí, claro, es que es muy cierto todo. O sea, me vas pensando bastante porque uno cae como en eso de ayudar, entonces ya, Ujú, digamos, con esa guía ya sabemos como que bueno, ujú, qué buenos hábitos, y de hecho es algo que el clan nos pregunta, como qué buenos hábitos recomendás para tener la mente sana. Perdón que no me salió el acento argentino porque soy pésimo, pero pues ajá, qué buenos hábitos ajá, recomiendas tú para tener como la mente sana? ajá. Ok, volviendo un poco con esta metáfora del jardín, o sea, depende de cada persona en términos de poder tener una mente sana con respecto a lo que quiere. Por ejemplo, una cosa que yo hago mucho es tratar de alejarme últimamente de las redes sociales porque he descubierto para mí que eso me mantiene sano. Ok, Pero hay una habilidad desde DBT que se llama la habilidad cuida. DBT son las siglas de Dialectical Behavioral Therapy o terapia dialéctico-conductual. ok, Es un modelo de terapia basado en evidencia que ayuda a las personas con un nivel alto de sufrimiento y digamos, como con ideaciones de suicidio crónicas. ok. Personas que en últimas están. Y las habilidades cuida son una serie como de conjuntos en términos de lo mínimo para reducir qué tanto las emociones tienden a ser una experiencia abrumadora. Y puede sonar un poco tonto, pero digamos, se trata de cuidar tu cuerpo en términos de, bueno, ve a chequeos médicos, haz un poquito,
de alimentación balanceada. O sea, trata como de mantener un poco un cuidado de tu cuerpo en términos de lo básico. Como hacer Ujú. ejercicio, comer bien. De hecho, ahí vienen las otras. Ah, ok. La U se trata de no usar drogas o no usar cosas que alteren tu estado de ánimo, porque cuando subes, obviamente bajas. Es decir, trata de evitar el tema de la cafeína porque tarde o temprano te da un pico, pero luego te baja. Obviamente ahí entran todas las drogas a nivel un poco Psicotrópicas y todo el tema. exactamente. O trata de utilizar las drogas o los medicamentos que en última son receta básica. Em, la I se intenta hacer ejercicio, que puede ser desde el hecho de, claro, puedes ir al gym como puedes simplemente párate y dar 30 minutos a la cuadra, camina, Hacer el cardio, muévete un el poco, nada cardio que hacer. diario. El ejercicio es un liberador de endorfinas, una de las hormonas que hace que se sienta agradable. La de intenta dormir balanceadamente, es decir, claro, pues o sea, no esperes tener una energía super full si tu sueño es de 3 horas. Trata de mantenerlo en términos de 6 7 o lo que consideres, ¿no? Am, y en últimas se trata un poco de mantener una alimentación balanceada. Eh, ¿Balanceada en qué términos? En términos de, claro, métele cositas verdes a tu comida, manténle un Eh, poquito con agua. en eso sí yo peco. Ok. Demasiado. Porque es que en últimas la comida chatarra es muy agradable, pero no necesariamente es la energía que tu cuerpo necesita y pues obviamente a punta de hamburguesitas todos los días vas a sentir que tu estado de ánimo está bajo, es porque tu cuerpo no tiene energía para funcionar. Y uno dice como, pues que me siento triste. Sí, o sea, te sientes triste y te sientes desmotivado porque tu cuerpo está trabajando básicamente a punta de Coca-Cola. No va a funcionar muy bien. Y ya en términos un poco más a nivel general, tiene que ver un poco con qué puedes hacer, o sea, tómate el tiempo para pensar qué cosas puedes plantar en tu jardín, qué cosas quieres tener en tu jardín y cómo puedes empezar a regar este jardín, siendo una metáfora en términos de tener una vida llena de cosas que para ti sean agradables. Puede que no todas salgan a la primera, pero probablemente muchas te acerquen a eso. Como hacer esa introspección de saber Exacto. cómo haces vueltas, ok. Digamos, el clan, digamos, también nos pregunta de, bueno, o sea, ya nos dices como qué buenos hábitos Ujú, y qué cosas como hacer ujú, para estar mejor, tanto ujú, física como ujú, mentalmente. ujú. Eh, cómo entendemos qué cosas nos están haciendo mal? O sea, Ok. digamos, ¿cómo llegaste tú a saber Ujú, que las redes sociales para ti fue ujú, como ujú. que no? Claro, hay un pequeño ejercicio que a mí me encanta un montón desarrollar y lo llamamos el punto de elección. Este viene de otro modelo de terapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso o Acceptance and Commitment Therapy por sus siglas en inglés. Ok, Y básicamente se refleja un poco en empezar a clasificar la vida en términos de cosas que te acercan a la vida que quieres vivir y cosas que te alejan de la vida que quieres vivir y empezar a ver no en términos de las consecuencias inmediatas, sino del patrón en el tiempo. Yo me empecé a dar cuenta que justamente veía muchas redes sociales al inicio del día y al final del día y generalmente empezaba muchísimo más malhumorado el día que pasaba más tiempo en redes sociales. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, para mí pasarme la malhumorado todo el día no es una cosa que me acerque a la vida que quiero vivir, me aleja un montón de la vida que quiero vivir. sí, total. Entonces, abandonarlo un poco, porque a veces parece muy poco problemático el, pues nada, eran 15 minutos de historias en Instagram, en Facebook, pero tarde o temprano esto se va acumulando y se va acumulando, entonces cuando uno empieza a ver este punto de elección, lo planteamos no en términos de lo que quieres, sino en términos de lo que estás obteniendo. Y es, tómate un tiempo para pensar en esta acción que estás haciendo y revisa las consecuencias a corto y a largo plazo. Si te estás dando cuenta que hacer esto se está convirtiendo en un patrón que constantemente te da resultados que no son los que quieres, estamos hablando de algo que te está alejando de la vida que quieres vivir y probablemente intentemos empezar a ver esto, de que te acerca más. Por ejemplo, y es que de por sí las cosas no son malas. Jugar videojuegos puede ser algo que en un momento te acerca un montón a la vida que quieres vivir y en otro momento te puede alejar. ¿A qué me refiero? Jugar videojuegos después de un día estresante me acerca un montón a la vida que quiero vivir, pero por ejemplo jugar videojuegos cuando tengo un montón de trabajo atrasado me aleja de la vida que quiero vivir. Sí, claro. O sea, ahí sí es como el saber equilibrar las cosas. Saber Exactamente. equilibrar trabajo con ocio, con familia, Ujú. Y se le termina muchas de llamando el esas punto de cosas. elección porque tú eliges qué es lo que haces. ¿Qué es lo que haces con lo que la vida te estará mandando? En términos de, bueno, ¿será que le hago caso a mi mente de una horita más de play? ¿O no? Dependiendo de lo que tengas que hacer, porque es que a la larga puede que esto te funcione un montón a ti y otra persona no, pero depende. ¿Es lo que quieres? ¿No es lo que quieres? ¿Qué quieres? Sí, es verdad.
Pero bueno, digamos aquí, por ejemplo, el clan dice entre su tomadera de pelo junto con Arian que, digamos, Arian decía como cositas verdes, le meto marihuana. Pero pues ya dijimos, como dice clan después ahí, drogas no, zumitos sí. Exacto. Entonces, digamos también, Clan nos comenta como dice, bueno, cositas verdes, jardín, cosas para plantar, sentirse bien. Puede ser que esté hablando de Faso la verdad, o sea, como ha hecho la verdad. Ujú. Y de hecho te dice que eres, la verdad, que eres un licenciado muy crack, Oh, que qué cool, chévere. muchísimas gracias. Me esfuerzo un Y montón, aunque mi mente me dice un montón que tampoco lo soy. exacto, Pero no me lo tomo tan en serio, y ese es el punto. Todos los humanos tenemos esta tendencia a tener ciertos pensamientos que no queremos, a tener ciertas emociones que no queremos. El punto es aprender las herramientas que no necesariamente la vida nos entrena, porque no es fácil, o sea, es es que uno es muy difícil. crítico con uno mismo, ¿no? Exacto. Y no nos tenemos suficiente paciencia para aprender que, bueno, muchas de las habilidades que yo entreno a mis consultantes son habilidades que funcionan para la vida, Sí. pero que solo se aprenden en terapia. Es decir, en ningún otro lugar de la vida lo van a obtener si no es en terapia. Pero son paradójicamente habilidades para vivir una vida mejor. Entonces, es un poco gracioso el hecho de que aprendes a vivir tu vida de manera muy sana dentro del consultorio. Pero la vida no te da la oportunidad de aprender estas habilidades de por sí. O sea, la vida tarde o temprano te va a enseñar a usar unas tijeras, a tratar de apagar el fuego, pero no necesariamente te va a enseñar a relacionarte con tu mente, a, a enfrentar tus miedos. Y eso es lo que tú puedes aprenderlo en tu vida por alguna que otra cosa, pero no es como que no te recomiendo salir a la calle a buscar en un centro comercial la respuesta a qué hago con estos pensamientos que no quiero tener. Sí, claro. No, Probablemente te consigas papitas, pero no eso. que te alimenten la pancita y ya está. Exactamente, exactamente. Y bueno, también está el hecho de que muchas personas pueden decirte que algo funciona sin necesariamente demostrar que funciona. Ok, muy cierto. Y digamos lo que dice el clan es muy cierto, no se me ha ocurrido. Y es, los psicólogos van a otros psicólogos. Uy, un montón, un O sea, vas a montón. terapia tú Sí, también. yo he hecho dos procesos como tal, uno dentro de un estado depresivo bastante importante y otro previamente cuando tenía también una dificultad a nivel de ansiedad. Digamos que para no entrar tanto en detalle, pero igual abrir un poco el espacio para la vulnerabilidad. El primer proceso inició un poco cuando yo estaba en prácticas y constantemente me sentía como sobreexigido a tener que rendir más y constantemente andaba irritable, constantemente andaba como intentando ser mejor que los demás, casi llegando al punto de ser petulante. La competencia de la que hablábamos. Exactamente, porque quería ser mejor que todos los demás, porque realmente era como la única área en mi vida que me sentía como, uy, lo estoy haciendo bien. O sea, en términos de algo que era necesario para mí, y es, por ejemplo, la carrera. Digamos que, bueno, me podía sentir muy bien, por ejemplo, a nivel de la relación de mi pareja, o puede que no, en ese momento, si le hago recorderis, también inicié el proceso, por ejemplo, Por eso mismo. porque tenía ciertas dificultades para manejar el enojo dentro de mi relación de pareja. Am, y aprendí muchísimas habilidades para poder lidiar con la ira, para poder lidiar con mi mente crítica y para poder lidiar con la idea de no siempre tienes que ser el mejor. Lo que pasa es que ya se fue hasta el otro lado y ahora constantemente dudo de si estoy haciendo las cosas bien. Y particularmente la gente me dice que lo hago bien, pero digamos que Sientes que te falta algo, como... y está bien, ¿sabes? Porque me invita también. Si me relaciono con eso como un problema, probablemente me centre mucho en qué hago para quitarme eso, entonces me sobreexija. Pero Y no sí, vives tu vida como la quieres ajá, vivir, que es lo que mencionabas tú. exactamente. Y mientras que si lo tomo como un poquito a la ligera, pero también como parcialmente una verdad, me siento motivado a igual querer hacer las cosas mejor y tratar de hacer las cosas Sí. chéveres. Y el segundo proceso fue cuando me gradué del pregrado y no, digamos que duré un año sin encontrar un empleo formal dentro de lo que era el área de la psicología. Y claro, me sentía como un inútil, me sentía que no daba nada. Y particularmente ese proceso no se centró en conseguirme trabajo, sino se concentró en términos de que yo dejé que mi jardín se volviera una sola planta. Tengo trabajo, tengo jardín. No tengo trabajo, no tengo jardín. Mi vida está arruinada. Ok. Y ese proceso se basa un poco en, bueno, rega otras plantitas que también hagan que tu jardín sea más vivo a pesar de que este no esté floreciendo.
Y claro, obviamente eso me ayudó muchísimo a encontrar otro y A paradójicamente enfocarte más en otras cosas. fue súper paradójico porque empecé a enfocarme en otras cosas y justamente ahí me salió una oportunidad laboral. Es decir, mientras la estaba buscando diariamente no me salía. Cuando me enfoqué en otra que otra cosita y dije como, bueno, voy a dejarle tiempo al tiempo, llegó. Y es particular, no sé si esa es la fórmula para conseguir trabajo. El que Ah, no busca, ¿encuentra? encuentra A mí me rápido. funcionó y Sí, desde sí, sí. ahí, Depende también del aspecto, ¿no? sí, o sea, desde ahí he podido mantenerme vinculado laboralmente y por ello estoy muy agradecido. Pero digamos que es eso, o sea, como que a veces de verdad, como que una plantita porque se siente que está muriendo o está como en riesgo, nos tiene tanta dominancia que pone todos nuestros Que recursos. ver como lo otro, lo que tienes una mata frondosa, un Claro, fruto. claro, inclusive era una época en donde ni siquiera jugaba videojuegos y los dejé muy de lado y una de las actividades que empezamos a planear con mi terapeuta tenía que ver con eso, jugar videojuegos y era gracioso porque en últimas, claro, me hacía sentir al final del día mucho más ameno, claro, no tenía trabajo, pero también me sentía un poco más, bueno, al menos mi día no se desperdició porque, o sea, era básicamente estar pegado al computador revisando ofertas. Nos dice el clan del vicio el efecto Dunning-Kruger. No conozco muy bien, si te soy sincero, pero Si nos puedes de pronto me encantaría, me encantaría. aclarar, así aprendemos todos, hasta el licenciado. Y Glow Dragon nos da a saber como excelente podcast y super el doc, sencillo y claro. Muchas gracias, pues Karma, estos temas nos interesan a todos. Y pues lo que yo mencionaba con Jorge, de pronto es la posibilidad de tenerlo, de traerlo más a él y hablar de otros temas también, pues importantes, tipo de salud mental, otros Ujú, temas en los que de pronto tengas también más conocimientos de los ujú. que nos acabas de dar. Y pues de verdad, en serio, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, porque yo sé que andas como en tus cosas, ocupados, tus planes Claro. personales y demás, que son cosas que de pronto obviamente no se hablan acá porque pues es personal, pero sí, muchas gracias de verdad por todo. Obviamente, con todo el gusto del Eh, mundo. mira, el efecto Dunning-Kruger, mientras más sabes, pensás que más te falta aprender. No lo sabía Lo había escuchado, pero no sabía que se llamaba así. Claro que sí, y y creo que sí pasa. excelente, Creo que pasa excelente. toda la vida. Entre más crees saber algo, o sea, entre más te creas saber algo, menos dejas de buscar en eso. Y entre más buscas, te das cuenta que menos sabes y más te falta. Como diría un filósofo, solo sé que nada se les da Algo así, prácticamente. por ahí va la cosa. Porque eso es lo que me parece muy interesante de la vida, es muy compleja. Y digamos, Edu o Ujú, Dan ujú. nos dice, yo no sé si ya hablaron del tema de ansiedad, cuántos tipos hay y cómo poder manejarlos. Digamos que aquí, claro, o sea, está el tema de ansiedad social, o sea, igual lo puedo repetir, está el tema de ansiedad social, la ansiedad generalizada, las fobias específicas, el trastorno obsesivo compulsivo, pero digamos que en sí mismo lo interesante de los trastornos de ansiedad es que son dos estrategias las que más principalmente ayudan a las personas. Uno, a cómo podemos cortar con esta idea de darle vueltas y vueltas y vueltas en términos de preocuparnos constantemente, como Como ese pensamiento, exacto, estas técnicas para abandonar como el tema del control, ¿ok? que finalmente es una ilusión, y enfrentar nuestros miedos. Las técnicas que se llaman terapia de exposición con prevención de respuesta es básicamente poner a las personas a enfrentar sus miedos de manera progresiva, o sea, no es como ve, Ok, lánzate. digamos en este caso que dice Edu, yo soy gentefóbico, Ujú, entonces de pronto ujú, ponerlo a ujú, él en un tipo como de escenario como de, ujú. bueno, vaya con tres personas, después vaya... Exacto. De hecho, hay un ejercicio que a mí me encanta un montón y son personas que o sea, por ejemplo, la ansiedad social tiene que ver un poco con esta idea de que me da muchísimo miedo la evaluación de otros, principalmente negativa, es Ok, decir, no quiero que los demás piensen mal de mí. Y hay un ejercicio que yo hago con mis consultantes y es ponerles una peluca de payaso y salir a la calle a caminar con eso como si fuera algo normal. Claro, claro, se siente porque mucha vergüenza, pero en últimas le muestra mucho a las personas también esta idea de los que te criticaron lo toleraste y la mitad de las otras personas ni siquiera le interesó que tenías una peluca de payaso. Exacto. Y digamos, ya que tocamos el tema, digamos, a mí se me viene a la mente un video que vi en TikTok, curiosamente hablando de Ujú. redes sociales, Ok. de que, digamos, es un man que va caminando Ujú, normal y de la nada está en un centro comercial ujú, y se acuesta en el piso. ujú. Dura 5 minutos ahí y la gente literal pasa de él. O sea, es No lo notan. como que la gente
Y de pronto eso es lo que quizás retomando lo que hablamos como a los 30 minutos del podcast, era de el que dirán de pronto o Ujú, la competencia que hay. ujú, A la larga mucha gente no se da cuenta ujú, de que uno está haciendo ciertas cosas ujú. y como que, pues, güey, vive tu vida, vívela tranquilo, sin importar de pronto lo que piense la gente Exacto. y no te dañes, no te mates. Exacto. Las mejores formas de verdad de trabajar todo lo que termina siendo ansiedad es un poco como enfrentar la idea del miedo en sí misma de una manera sana, no es simplemente lánzate, sino enfrentemos el miedo y veamos que realmente sí es peligroso y que no, y cuando, qué condiciones vale la pena tener miedo. Y como también rompemos esta idea de que todo realmente lo puedes anticipar, porque es de hecho todo lo contrario. Muchas cosas simplemente no las anticipamos lo suficientemente bien, e igual si las anticipamos, igual tenemos que enfrentarlas, Y porque... pueden ser opuesto a lo que anticipa uno también, ¿no? Mm, Igualmente, fíjate que acá, digamos, Edu nos dice que no es por vergüenza ni nada de eso. ¿Qué? ujú. Espere, vuelvo a leer que se me olvidó hablar. Eh, no es por vergüenza ni nada de eso, es que me caen mal las personas. O sea, digamos, ese ejemplo de Ah, ok. vergüenza y demás, no lo tomamos como hacia ti directamente, sino Ujú, como en general, como ujú, ujú. de sufrir la vergüenza y eso, sin Ok, problema. pero eso no sería ansiedad en sí mismo. Sería como, Puede ser disgusto, o sea, digamos que hay ciertas tendencias a que las personas nos... y podríamos tal vez estar hablando un poco más de un problema relacionado a la ira, uy, a, por ejemplo. O sea, sí, la ansiedad es miedo. Lo que pasa es que a veces no sabemos diferenciar, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo fastidio. o fobia, que era lo que mencionabas Ajá, de las palomas del... exactamente. Ok, y acá nos plantean un tema, Ujú, precisamente Clan, que es el que ha estado como más activo en el chat, ujú, y gracias de nuevo a ti y a todos los que nos han escrito, eh, que dice como hay que hablar de las perversiones. De pronto un tema, ujú, quizás en ujú, un segundo podcast ujú, contigo, si te animas, hablar de eso ujú. y hablar de más cosas. Claro, eso le llaman, el término técnico termina siendo como parafilias y tiene que ver un poco con esta idea de cómo la gente encuentra cierto nivel de placer en cosas que pueden hacerle daño a otras personas, ya sea porque abiertamente ese es como el kink, hacerle daño, Sí, y la otra persona puede que no lo desee, tipo o, Jeffrey Dahmer, por ejemplo, de pronto ajá, puede ser. exactamente, o en términos de que puede ser dañino para otra persona sin darnos cuenta, pues obviamente ahí entran temas mucho más complejos. eh, y ahí tenemos que ver un poco con lo que termina siendo las personas que también tienen ciertas conductas un poco más que no necesariamente les importa la idea del bienestar de otra persona. Ah, ok, ok, perfecto. Y excelente, mira, el clan dice que ya lo Ujú. deja anotado para el próximo podcast que tengamos contigo. De una. Sería cuadrarlo contigo Ujú, y ya, sin embargo, aprovecho, pues nuevamente, muchas gracias Jorge por este tiempo que nos das. Ya ujú. llevamos casi 2 horitas hablando, Oh, o sea, wow. interesante y pues de pronto por tanta interacción que ha habido, siento que pues se nos pasó el tiempo, la verdad, bastante rápido. Vuela la verdad, pero sí. Y más, pues tú hablando como de cosas que pues eres experto, hablas con Ujú, facilidad y que siento que, como lo que decía Glocorago antes que ya se me fue, que es como que hablas sencillo y hablas muy claro como de estos temas ujú. y la verdad esto como que se agradece y de paso les extiendo la invitación tanto a ti como a los que están en el chat. De pronto si quieren saber de algún tema en particular, de tecnología, por ejemplo, que Edu te habla a ti directamente, te tengo planillado para un podcast, hablemos de todos los temas habidos y por haber. Y pues nada, muchísimas gracias Zorro, gracias por ese mensajito y pues los escuchamos. Si tienen preguntas o algo así, de pronto para completar las 2 horitas, que tengan alguna duda. Digamos, Edu dice que lo que él tiene de pronto es el Ujú. delirio narcisista de superioridad. Oh, claro, bueno, eso ya entra dentro de los trastornos de personalidad y tiene que ver un poco con, sí, pues claro, las demás pueden ser desagradables desde la perspectiva de que todos son peores que tú, entonces, pues, ¿cuál es el sentido de ponerte con eso?
digamos, en sí mismo el problema de ser narciso no es en ser narciso, sino las consecuencias de eso. Es bastante aislante y es difícil, porque pues Okay. no todas las personas conectan mucho con esta idea de tú eres superior a mí. Uf, fuerte, fuerte. Pero Yo lo... le tengo mucha compasión, le tengo mucha compasión porque en últimas a veces es extremadamente justificado. He tenido consultantes con un patrón muy narciso porque realmente, o sea, son una chimba. Son unas personas que son increíblemente unos duros, unas duras en lo que hacen y realmente son personas de admirar. Pero esa misma como capacidad extraordinaria los aleja también de otras personas que son menos capaces en sí. Okay. No, pero lo que dice Edu es verdad, o sea, él es buena gente. No, O sea, bueno. no es tan narciso entonces. Eso contrarresta, eso contrarresta. Es una persona, Ah, ah, probablemente sea una persona en ese sentido que se tiene una muy alta estima y eso es genial. sí, sí, sí. Y si logra ser amable con otros, pues bueno, también convive. Que eso es lo que finalmente Congenia buscamos. todo. Eso está genial. Y de pronto, no sé si, creo que puede ser como una pregunta. Dice, ¿el miedo casi siempre puede llevar a la depresión? El miedo es aislante y paralizante. Es decir, el miedo, si te das cuenta, nos invita no es necesariamente a enfrentarlo, sino a huir de él. Y el problema es que cuando tú te paralizas o huyes, restringes la posibilidad de que otras cosas pasen. Es decir, claro, o sea, si tú estás en una situación peligrosa, pues obviamente si tu casa se está quemando, no entres ahí. Todo lo contrario, aléjate. Pero a veces está esta idea de simplemente es un imaginario de que algo puede salir mal. Por ejemplo, te pueden rechazar cuando intentes coquetear con alguien. Um, y en ese sentido te estás quitando la oportunidad por huir de ese coqueteo, de ver qué pasa con esa persona y de tal vez generar una relación muy agradable. O, por ejemplo, por evitar el rechazo a nivel de una oferta laboral o una candidatura académica, pues simplemente no te presentas. Eh, y ahí es cuando empezamos a hablar un poco de, claro, porque esta matita puede, en algún momento tenemos esta idea de que puede incendiarse, puede llegar a llenarse de plaga. Que de eh, pronto incide las otras. exacto, pues dejamos de regarla, huimos de ella, pero pues te estás quitando la oportunidad de cultivarla en sí misma. Es muy común ver que las personas con ansiedad tienden a experimentar depresión por el hecho de que se corta demasiado la posibilidad de experimentar cosas agradables. Eh, Oh, ya, Lupita. perdón, aquí los que me están viendo acá, Lupita, como siempre queriendo ser el centro de Oh, por Dios. la madre, que se nos toma todo. Y... Entonces, Ok. a ver, dice... bueno, dice digamos el clan que le dice a Edu directamente como no te puedes autoproclamar buena persona narciso. Es por lo que ya hay confianza entre nosotros, cabe aclarar eso, ¿no? Que hay confianza, por eso como que nos hablamos así, entonces no se preocupen. Y sí, y llegó el momento de desastre, ya Lupita llegó aquí Claro. a adueñarse del podcast. Te necesita también. Sí, 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 Necesita apoyo y cariñito. necesitaba cariñito, sí. Oh, la chuchocha. Y a ver, dice Edu, yo creo que si el miedo de perder a otra persona que quieres te lleva a siempre temer y estar ansioso por todo, el desastre llegó, y estar ansioso por todo y de ahí preocuparse y deprimirse. Obviamente, sobre todo porque si lo tomas muy en serio, pues en tu vida puedes básicamente estar todo el tiempo pensando que todo puede salir mal y ese es el punto. Si tu mente todo el tiempo está pegada a esa idea, pues realmente la sientes como algo muy, muy verdadero. Sí, eso es muy, muy cierto. Y pues nada, yo creo que podríamos quizás, si te parece, culminarlo aquí, dejarlo como bastante alto Ujú. y, pues nada, literal, muchísimas gracias nuevamente, Jorge. No me voy a cansar de agradecerte por siempre estar como ahí pendiente, Ujú. pues de mí como persona a nivel de amistad. Y Lupita, usted no me deja terminar el podcast bien, hermano. Chimaya, afuera, afuera. Está, Está juguetón. quiere jugar, Está está juguetoncita. bien, eso es lo más lindo, los perritos. Ah, está bien, dejémoslo acá. Obviamente ha sido un placer estar acá de verdad y espero que algunas personas se hayan podido conectar y conocer cosas nuevas. Sí, no, excelente. Y no sé, pues de pronto me copio del despedir el podcast de cómo lo hace The Wild Project. No sé si lo has visto, Jordi Wild. La verdad que no. De pronto, algo que les quieras decir a todos los que nos están viendo ahorita en vivo, con los que hemos interactuado. Ok. Eh, Ujú.
como alguna recomendación que quieras darles. Yo creo que la recomendación que siempre hago y puede sonar cliché es el buscar ayuda si necesitan reconocer o reconocen que realmente necesitan ayuda. Y en ese sentido el mensaje siempre termina siendo un poco como, puede que a veces la vida le traiga a uno cosas difíciles, pero obviamente dentro de todo se pueden aprender muchísimas herramientas para vivir una vida que valga la pena ser vivida. Y en ese sentido creo que la recomendación siempre está en permitan que sus vidas sean un jardín bastante vivo y ocúpense un poco de esta idea de cultivar aquello que quieren para su mundo, porque creo que eso es lo que hace que realmente tenga un gran valor. Y pues nada, como siempre me despido, chicos, chicas, mujeres, hombres, todo el mundo. Éxitos, luchen siempre por sus sueños y que ustedes son los artífices de lo que pasa en la vida de ustedes. Así que nada, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos. Mañana estaremos jugando Fortnite de pronto por ahí con alguno que otro que está por ahí en estos momentos. Así que nada, un abrazo chicos, cuídense mucho. Bye Bye bye. bye.